Una victoria a tu equipo, Tempetarí, que le ganó a una revelación por ahora, digo, porque venía en alza Encarnación Fútbol Club y ganaron por 2-1, Arturo. Sí, sí, así mismo. Estamos todavía disfrutando un poco de lo que fue el triunfo. Y sí, ganamos a un muy gran equipo que es Encarnación. Realmente creo que bien merecido los puntos que tiene. Y bueno, se pudo dar hoy los 3 puntos para Tempetarí. Exacto, estamos viendo acá la tabla, están con 15. Recoleta volvió a ganar, 22 puntos el equipo de Recoleta, ganó al 3, ustedes ganaron 2-1 Encarnación. Pero así es la intermedia, Arturo, ganar, perder, pero esta victoria creo que te viene bien a vos en lo profesional, a los muchachos, y a partir de ahora a seguir ganando, porque son 30 fechas, son dos ruedas de 15 cada uno, y es ahí donde uno tiene que puntuar la mayor cantidad de puntos posible. Va a hablar juego de palabras, Arturo. Totalmente. Bueno, es un torneo muy duro, realmente por la paridad que hay entre los equipos. Creo que no hay, bueno, salvo Recoleta que realmente está sumando de a tres fecha tras fecha. Creo que es todo muy parejo. Los planteles están bastante equiparados. Cada plantel tiene sus figuras, buenos jugadores. Y creo que va a ser así hasta el final. Hay un trayecto todavía importante, pero así como lo decís, realmente hay que sumar de a uno, de a tres, pero en fin, tratar de sumar siempre y buscar la mejor versión de cada equipo, fecha tras fecha, ¿no? Totalmente, bueno, ¿y cómo lo ves a tus jugadores, a los muchachos, partido a partido, la motivación? Es una categoría, como muchos dicen, Arturo, una categoría muy difícil, la intermedia. ¿Coincidís con eso? Sí, claro, y producto de ello ya nos hicieron sentir con dos derrotas consecutivas, ¿verdad? Creo que no nos merecimos las derrotas, ¿verdad? Por una cuestión de desarrollo de juego, pero eso te da la pauta de que también no te podés dormir, tenés que estar al pie del cañón, como se dice, y trabajar también en distintos aspectos que llevan a la conformación de un plantel equilibrado. Nosotros particularmente tenemos un plantel amplio, con muy buenos jugadores, muy buenas variantes, pero también sabemos que eso hay que ir encajando y creo que con el correr de los partidos también vamos a ir a encontrar un mejor Tempetarí. Arturo, si bien todos los equipos se preparan para ser campeón, se sabe quiénes pueden llegar y quiénes no por plantel, por capacidad y por otros motivos que mejor ni siquiera nombremos. Ahora, ¿para qué se preparó Tempetarí? ¿Cuál es el objetivo principal, primordial de Tempetarí? No, Tempetarí tiene un torneo aparte. Nosotros tenemos que sumar, tratar de sumar por el tema del promedio. El primer y segundo año siempre es muy difícil porque las divisiones para los promedios son distintos. Pero yo creo que Tempetarí siempre se prepara para ser protagonista. Y una cosa lleva a la otra. Siendo protagonista, obviamente vamos a ir sumando un buen colchón de puntos sin volvernos locos, ¿verdad? Y ya de aquí al correr de las fechas, terminando la primera rueda, bueno, veremos si tenemos para ese sprint final y poder seguir sumando de a tres, ¿verdad? Que es lo importante. Hay que rezar para que sea transferido lo antes posible Ramoncito. Tempetarí va a recibir una plata importante y ahí podés pedir algunos refuerzos, Arturo. Yo creo que todos hinchamos hoy en día porque Ramón le vaya bien. De hecho, le está yendo súper bien. Es un amigo de la casa. Y esperemos que más allá de que sea para Tempetarí, sea más para todos los paraguayos, porque realmente es una motivación para todos los chicos saber cómo inició Ramón y dónde está ahora mismo en un nivel superlativo, tanto que está en la boca de todos a nivel mundial. Así que estamos torciendo para eso, estamos torciendo realmente para que pueda hacer lo mejor para él, para su carrera y también para
para la selección. Arturo, te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo. Por favor, a disposición, muchísimas gracias. Gracias, ahí pasó Arturo Villasanti, técnico de Atlético Temetari, que repito, le ganó a Encarnación Fútbol Club por 2-1. Y Recoleta volvió a ganar 22 puntos, está imparable el equipo canario, que terminó ganando el 3 de febrero por 1-0. A ver, Germán, tenemos configuraciones tanto Libertad como Nacional. Así es, Diego. Vamos a repasar las alineaciones totalmente confirmadas, tanto del Gumarelo como la de la Academia. Libertad forma con Rodrigo Germán, Morillo. Sí. Un instante, estamos con la información, Darío. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Ahora sí, Germán, te escuchamos. Muy bien, Libertad forma con el 12 Rodrigo Morillo en el arco. En defensa 2 Iván Ramírez, 5 Diego Viera, 4 Néstor Jiménez y 17 Matías Espinosa. Media cancha 21 Lucas Sanabria, 26 Ernesto Caballero y 19 Rubén Lescano. Como extremos, a un lado el 18 Iván Franco, al otro el 35 Rodrigo Villalba, el sub-19. Como referencia en ataque el 24 y capitán de equipo Roque Santa Cruz. Así se presenta el Gumarelo, comandado por Ariel Galeano. Nacional forma con Anthony Silva, el 1 y capitán de equipo en el arco. Defensa 4 Juan Luis Alfaro, 14 Claudio Núñez, 17 Brian Blasi y 25 Daniel Rivas. Media cancha compuesta por el 13 Leandro Mesa, 24 Jordan Santa Cruz y 6 Juan Fernando Alfaro. 3 pone en ataque Víctor Bernay esta noche, 20 Alan Gómez, 10 Diego Caballero, el sub-19 y como principal referente de ataque el 23 Diego Duarte. Así se presenta la Academia esta noche aquí en la Huerta, Diego. Bueno, lo pudiste ver creo que va a ser muy difícil que te vayas junto a Enciso, junto a Julio Enciso, Germán, pero está en sector preferencial, lo pudiste ver. Nosotros a través del monitor con Ricardo F. sí vimos que está Enciso. ¿Vos tenés mejor visión o no? Sí, lo ubicamos y recién estuvimos... Quisimos en una primera instancia atravesar aquí el sector preferencial para ubicar un poco la audiencia, Diego. Nosotros estamos ubicados hacia el sector izquierdo de la preferencia, digamos en la preferencia lateral izquierda del estadio La Huerta, y Julio Enciso junto con su familia está hacia el lateral derecho, hacia el costado derecho de la preferencia aquí del estadio La Huerta. Quisimos atravesar el sector de preferencia para llegar hasta él, pero los guardias nos lo prohibieron. Estamos haciendo las gestiones acá con otros colegas para llegar junto a él. Queremos tomar por lo menos unas cuantas palabras por parte del jugador paraguayo de Brighton de la Premier League de Inglaterra. Estamos en eso, Diego, confiamos en que lo conseguiremos. Si no es ahora, lo conseguiremos en un ratito más tarde. No, me parece correcto, hay esa presión con los colegas para ir un poquito, porque no es fácil. De hecho, a Enciso que está acá, viene a su querido Libertad, Ricardo, pero es importante tomar las palabras, escucharlo un poco a Enciso, ¿verdad? Sí, mientras no tenga ninguna prohibición de parte de su club, todo bien, ¿verdad? De repente hay cosas que se le puede llegar a preguntar que incomode, pero yo creo que no va a tener mayor inconveniente. Ahora, de que quiera hacerlo es otra cosa. No, Mirá que los totalmente. que vienen de afuera de repente vienen... No, pero no creo que Enciso sea así. Algunos son medio... ¿Te parece? Ojalá que él no sea, ¿verdad? Agrandadito. No creo, Ricardo. ¿Por, Y qué ojalá pensás, que no. ¿Por qué pensás así de Julio Sí, Enciso, porque Ricardo? la mayoría sale y después ya se creen estrellas. Bueno, pero no creo que Julio Enciso sea así, Ricardo. Mirá que en la época vieja de la selección, y eso lo saben los compañeros, tu papá, Arturo, que realmente tiene años y años. ¿Te acordás cuando venían los jugadores y no hablaban con la prensa paraguaya y hablaban con TIC y hablaban con... Y te decían, no se puede hablar, hasta hace poco, digo, era así. No dejaban que los periodistas paraguayos hablen con los jugadores, pero ellos daban declaraciones para otras radios y a otros países. Entonces, hay que tomar todos los recaudos. Bueno, de hecho, terminó el fútbol inglés, fue campeón el Manchester City, creo que ya Tetra, iba... ¿verdad? ¿Eh? Tetra campeón. Exactamente, con el Pep Guardiola. Bueno, de hecho, ahí, por lo visto, está de vacaciones, ya su equipo, el Brighton, le dio vacaciones a Enciso. Por eso está acá, Ricardo. Claro. Y después de la lesión tuvo muchas vacaciones, muchos meses de vacaciones, Julito. ¿Por qué, así? Y Bueno, porque tardó mucho en recuperarse. No, tenés A él razón, le hicieron sí, una tenés operación razón. especial para no quitarle el menisco. tenés razón, sí, Hizo señor. una recuperación. Pero el último partido jugó, Julio. Y él juega bien. Él juega muy bien. Ahora, el es que un no está gran más su jugador. técnico. Tu técnico ya no está más.
No, ya no está. Ya no está. De Servi. De Servi. Y hablando de técnicos, lo que decía hoy Víctor Villalba en el Extra, la audiencia se renueva. Pochettino que lo quería Dejó el Chelsea. a Ramón, claro, dejó el Chelsea. Qué lástima, ¿verdad? Porque le iba a venir bien un técnico sudamericano si es que va Ramón al Chelsea. Muy bien, a ver, Gerardo con Darío, ya volvemos acá desde Tuyucua con ustedes, compañeros. Sí, señor, para repasar lo que está dejando la jornada número 8 del torneo de la división intermedia, porque Tembetarí le ganó en cancha de Sol de América 2-1 a Encarnación. Por su parte, el puntero, el canario Recoleta, en el Cardiff le ganó 1-0 al 3 de febrero. Neumáticos Yokohama, mejor relación precio y calidad. Rubilog, alarmas estés donde estés. Y su seguro Chaco. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, avenida Ocebellala 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Mañana prosigue la fecha con 2 partidos a las 14:30 horas, 12 de junio ante Martín Ledesma. Pitará el señor Edgar Galeano. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Gran feria, oportunidades NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Abelino Martínez con el pacto de confianza NGO. También mañana 14:30 horas en el Estadio Municipal. Carapeguá va a recibir al Atlético Colegiales. 14:30 horas, reiteramos, pitará Carlos Figueredo. Probaste el pack Fortín etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, el sabor único es Fortín. Pásate ya Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000 Salud Protegida. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Más partidos de la intermedia el día jueves. Se enfrentarán Pastoreo ante Guaireña, 14:30 horas. En la Liga Caguazú de Fútbol, Artur Afara, el árbitro de ese lance. Los martes en Farmacias Catedral hasta 35% de descuento en todas las categorías y 5% reintegro con pagos vía QR con tarjetas crédito Sudameris. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Comunidad WhatsApp del Trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Más partidos para el día jueves en la intermedia, fecha número 8, 19:30 horas. En el JJ Vázquez, Santaní ante San Lorenzo. Arbitraje de Dionisio Cristaldo. Tu 0 kilómetro en Banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco, crece desde la raíz. Ante corta energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. En Luomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo PY. Luomo, vistiendo caballeros desde 1981. Los partidos para el día viernes 24 de mayo, 5 de la tarde a las 17. Resistencia, que viene de ganarle a Rubioñú por 2-1. Va a enfrentar a Fernando de la Mora en el estadio Tomás Vegan Correa el día viernes, 5 de la tarde. El árbitro de ese lance será el señor Julio Ojeda. Ingresa a www.apostar.le. Apostar a ganar lo cambia todo. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. También para el viernes, cerrando la fecha número 8, Rubioñú Independiente. Sí, señor. Sí, completamos, Gerardo. 19:30 horas, César Heredia, el árbitro de ese lance entre Rubioñú e Independiente en Arboleda, Diego. Gracias, Gerardo. A ver, te escuchamos, Germán. ¿Qué tenés? Gracias. Estoy acá en compañía de Marcelo Estigarribia, exfutbolista. Aunque vamos a consultarle si es que sigue en la actividad. Está haciendo el proceso de acreditación de su entrada. Un segundito, Chelo, para la audiencia de fútbol a lo grande Monumental 1080 AM. Bueno, viniendo a disfrutar de un partido importante, es al que venís, donde nada más y nada menos pelea uno de los contendientes al título. Sí, exactamente, viniendo con la familia a ver un poco de fútbol. Lindo fútbol, lindo partido donde Libertad está obligado a ganar. Nacional también viene de una victoria importante, entonces viene en alza, entonces lindo clima, lindo horario para disfrutar de un buen fútbol. En lo personal, ¿vos seguís en la actividad futbolística o ya te has retirado de lo profesional? No, en diciembre terminé mi contrato con Ameliano, después tuve una pequeña cirugía de rodilla, y este semestre traté de recuperarme de la mejor manera y veremos en junio qué pasa, si es seguir jugando o entrar en el otro ámbito ya. O sea, estás, una vez que realices ese proceso post-quirúrgico, ¿realizarías ya un entrenamiento, digamos, de manera personal o buscarías ya bajo el mando de un club? No, sinceramente ya estoy recuperado, ya hice todo el proceso de recuperación, de fortalecimiento, todo.
pero primero quería ver cómo me sentía y sinceramente me siento bastante bien, así que tampoco tenía mucho apuro por el tema que venía la Copa América, que culminaba muy rápido el campeonato y después había un parate bastante largo, así que ahora veremos qué pasa. La idea es seguir jugando, veremos si se da o si no pasar al otro lado. Viniste en compañía de la familia, tu hijo, escuché, es liberteño. Sí, me salió liberteño, mi hijo de 3 años, le gusta bastante el fútbol, así que viniendo a estar también, yo creo que por el horario, por el clima, no. Y aprovechando eso también venir a mirar buen fútbol. Muchas gracias, Chelo. Dale, cuando. Eran las palabras de Marcelo Chelo Estigarribia, futbolista aún en actividad, Diego, no abandonó el profesionalismo, es lo que aclaraba, porque él había terminado su contrato con Ameliano en diciembre del año pasado, estuvo había sufrido una lesión, pasó por cirugía y ahora está en el proceso de recuperación y posterior adaptación de nuevo a la actividad física, con miras a de nuevo fichar por un club en el segundo semestre. ¿En qué sector de la huerta estás ahora, Germán? Ahora voy subiendo de nuevo hacia la preferencia, la asignada, hacia la preferencia lateral izquierda. Justamente en el proceso de ir en busca de las palabras de Julio Enciso, es que lo encontramos al Chelo Estigarribia. Y a propósito de Julio Enciso, nos comentaron ya que al menos de momento no va a hablar, vamos a intentar de nuevo en el entretiempo o en todo caso al finalizar el partido, Diego. ¿Quién te dio esa información? ¿Víctor el Peteco o no? ¿Jefe de prensa Libertad o no? ¿O de dónde sacaste? ¿Dónde tenés la información, Germán? Es la información que recogimos en conjunto con los correcto. colegas. En grupo nos fuimos, en grupo de 4 nos fuimos a hacer las gestiones, pero de momento no. El de parte de Víctor Peteco González, él básicamente nos dio la responsabilidad de hacer las gestiones, pero de momento no hemos tenido éxito, lo intentaremos de nuevo en el entretiempo y en última instancia al finalizar el partido. Bueno, entonces es imposible, Ricardo, hablar con Julio Enciso. Sí, a no ser que sea bastante caradura y te meta, ¿verdad? Y también podría Porque ser. a veces ir al manada es una cosa, pero poder pegar la vuelta y te avivas. Sí, pegamos la vuelta. Nosotros dimos la vuelta por detrás de pero preferencia, no nosotros, ahí ya... Germán, no nosotros, no hagas en grupo, vos solo. Exacto. Vamos a intentar Bien de nuevo. votado, Vamos. Sí. Buen de año. Si logra eso. Acá vimos el abrazo, Ricardo F. Galeano se abrazó con Víctor Bernay, el técnico tricolor. Sí. ¿Qué pasa, Ricardo? Dos grandes declarantes, Víctor Bernay y... Ahora, antes de tu comentario, Ricardo, ¿este partido puede terminar picante o no? Nacional Libertad. Sí, de hecho que va a empezar así, Nacional va a pagar una linda plata si ganan, una linda plata para los jugadores. Y Libertad yo creo que corre, bueno, en realidad Libertad corre por la bolsa del premio. O sea, Nacional está incentivado. Sí, le aumentaron casi el doble de lo que suelen ganar por partido, le van a pagar. Para este partido contra Para Libertad. este partido. Yo no sé el monto, cuántos Ricardo? millones, ¿cuántos son? $500.000 le da la Colmebol. Sí. Bueno, esa plata va para el plantel si salen campeones ellos. Pero para este partido vos decís que está motivado el jugador nacional. Sí. Por ejemplo, ¿por cuánto corre? Si querés decir, si no, no es querés, una tranquilo. buena plata. No porque voy a matar mi fuente. Está bien, pero no, es una sí, buena te plata. entiendo, pero por lo menos un estimado. Y buena. Supera los 5. Por ahí. Por ahí. Buena plata, Y es mucho menos lo que suelen pagar por partidos. Mirá vos. Y hoy subió de repente. No sé quién puso, eso no... No, está bien, pero está incentivado Nacional. Sí. Bueno, está bien eso. ¿Quién es? Doña Zulma, ¿verdad? Sí, Zulma. Estamos por el monitor, Ricardo. Sí, claro, estamos mirando, porque todavía no salieron... Están en el túnel, sí, señor. Doña Zulma Quiñones. Exactamente. Contigo, Darío. Para todo tipo de riesgo, cotiza el mejor seguro en panalseguros.com.py. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu yerba Pajarito Premier y Suave. Yerba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. En San Justo de Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas. Distribuidor autorizado Cemento Allemí, Acceso Sur, Casi Perpetuo Socorro, Ñembe. A ver, ¿qué tenemos, Germán?
Libertad viene de empatar con Tacuarí y ahora la misión es ganar para adueñarse por lo menos momentáneamente de la punta, esperando de una manito de su archirrival Guaraní mañana en la Nueva Olla, que le gane o que le empate en todo caso a Cerro Porteño, de modo a adueñarse de manera solitaria nuevamente, como ha sido gran parte del torneo de apertura, de la punta del campeonato. Y Nacional viene de 2 triunfos seguidos, nunca había conseguido eso en lo que va de este semestre, Diego. Digamos que es el mejor momento de la academia en lo que va del torneo de apertura y quiere extender esa racha consiguiendo un posible tercer triunfo aquí en la Huerta. Bueno, muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Ingresa Libertad, capitaneado por Roque Santa Cruz. Está la Academia Nacional por Anthony Silva, que fueron compañeros, dicho sea de paso, en la selección paraguaya de fútbol. Camiseta tradicional para Alguma, naranja, camiseta alternativa para Nacional. Vamos a repasar las configuraciones y ya se viene el comentario previo al partido de Ricardo F. Estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. ¿Cómo forman los equipos? Adelante, Germán. Libertad forma con Rodrigo Morini en el arco, Iván Ramírez, Diego Viera, Néstor Jiménez y Matías Espinosa en defensa, media cancha Lucas Sanabria, Ernesto Caballero y Rubén Lescano, como extremos Iván Franco y Rodrigo Villalba, y en la delantera solitario Roque Santa Cruz, capitán de equipo. Nacional se presenta con Anthony Silva en portería, capitán de equipo, defensa Juan Luis Alfaro, Claudio Núñez, Brian Blasi y Daniel Rivas, media cancha Leandro Mesa, Jordan Santa Cruz y Juan Fernando Alfaro, ataque Alan Gómez, Diego Caballero y Diego Duarte. Así se presenta el equipo de Víctor Bernay. Muy bien, señoras y señores, están los equipos en el campo de juego. Nacional con Libertad Nacional, recordando que el Gallo Norteño el 2 de mayo le terminó ganando a Emiliano por 2-1. Ven y divertite en el Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación, karaoke y más. Estamos en el Shopping del Sol. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participás en la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Mañana prosigue la fecha con Sudamérica, Tacuarí 14:30. Después estarán jugando Sportivo Luqueño ante Olimpia, Defensores del Chaco 17:30. Y cierra el miércoles Cerro frente a Guaraní en cancha de Cerro 20:20 de la noche. Pechu Nugget, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participa del sorteo diario, sorprendentes premios, más info en koala.com.py. El jueves se cierra la fecha contra Iridencia General Caballeros. El partido va a arrancar 19:30. La Ferre se acerca a Bosque apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros. Y es cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. Va a pitar este partido Juan Gabriel Benítez. Señoras y señores, vamos al comentario de Ricardo F. en una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitador, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Cibellana 751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Hay que ver si Libertad recupera lo que perdió durante este año, porque venía jugando a un nivel bueno después de la salida de Garnero, porque el esquema de Garnero estaba patentado. Ariel hizo lo correcto, siguió de la misma forma. Después es cierto que se le fueron jugadores, se lesionaron otros, pero creo que cuando quiso meter la mano el técnico nada bien le salió. Tiene que ajustar, tiene que volver al formato, a la matriz, donde los jugadores saben cómo jugar. Y hoy, por lo menos, la cancha no va a ser pretexto, porque la cancha de Libertad es muy linda, el empatado es casi perfecto. Pero por supuesto que el rival no va a ser Tacuarí, el rival va a ser Nacional, un equipo que ataca más, un equipo que tiene velocidad, que tiene jugadores con mucha más experiencia. Hoy, hablando con esta persona que me comentaba también el tema de premio de Nacional, me dijo, los jugadores están más descansados. Por eso él levantó su nivel, ahora que están descansando entre 4 a 5 días, recuperaron en la parte física, en la parte anímica, que es más que importante. Trabajar la cabeza del jugador es algo que tiene que hacer todos los planteles, por eso tienen tantos psicólogos o varios psicólogos. Yo creo que le va a costar a Libertad, pero va a ser un partido mucho más abierto que el partido anterior, que el partido del sábado, donde se enojaron tanto los liberteños. Por eso hay que ver quién golpea primero. Libertad, que tiene todas las posibilidades. Si gana o empata Nacional, el festejo va a ser doble en Barrio Obrero. Festejará la academia
y festejará Cerro Porteño. Muy bien, señoras y señores, el árbitro va a autorizar y esto va a arrancar. Va a tocar la pelota el equipo repullero. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla entera de la forma en Energy PY. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, aplica todo silicona y shampoo. Pistón y tecnología en lubricación. Recordando que el 2 de mayo le ganó a Meliano. Ahora sí, cronómetro por el cero. Ya juegan en Libertad Nacional. Relata Diego Iván. La pelota por arriba, sobre punta zurda, primer saque de costado, pertenece a Libertad, punta derecha, sector preferencial, va buscando esa pelota Ramírez, saque de costado para Libertad. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, a Paraguay Inmobiliaria S.A. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. La pelota sobre punta zurda, va saliendo en esa zona, tiene mesa, pelota al área arriba, golpe de cabeza de Duarte, pelota para el fondo, la recupera Jiménez, baja por el fondo, está dejando cortita para Morínigo, soltó punta derecha, juega para el jugador Viera, mueve la salida, toca la pelota Libertad. La promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo, cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Par, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SR. La pelota larga arriba sobre punta derecha, golpe de cabeza, pelota suavecita para Viera, baja bien la pelota para Ramírez, deja la pelota para Franco, está pegadita la raya, baja de cabeza, juega a mitad de terreno, zona media, está dejando para Lucas Sanabria, pone pelota al fondo, mueve la salida para el 4 Jiménez. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de pH laminados y más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Olvídate los metales oxidados, aplica convertidor y déjalos como nuevos, sin perjudicar para así proteger tu casa con Zika queda. Y la pelota al fondo para Viera, mueve la salida, juega punta zurda para Jiménez, toca la pelota al 4, está moviendo sobre punta zurda, levanta la cabeza, va por el piso, juega bien para Franco, sostiene la pelota, se mete en territorio de Nacional, va la marca, no hay falta, no, dijo el árbitro, la viene buscando Alfaro movió sobre punta derecha, mueve la salida, deja de primera para Alan Gómez, se mete zona derecha, avanza el tricolor, ganó, se mete Gómez, colocó, pelota, para el rebote, el arquero en 2 tiempos, atrapó esa pelota Ricardo F. Perdió Franco, pensó que le iban a cobrar una falta, que es mal acostumbrado que está el jugador paraguayo a tirarse por todas las faltas, las faltitas o los contactos. Dejó seguir el árbitro, el centro que se metió al área y el arquero que se le escapó en primera instancia, después se quedó con el balón. Bien Nacional. La pelota al medio tiene Caballero, juega pelota al fondo, su arquero Morínigo. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo fui su Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido sobre la 751, llámenos al 729-6060. Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. 2 de mayo le ganó a Meliano por 2-1. Gran feria de oportunidades TN que va hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Benino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Sporting, etiqueta negra con pomelo de Paraguayo sobre único Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud protegida. Para mañana 3 partidos, primer turno, el primero de todos, van a jugar Sudamérica Tacuarí, el partido va a arrancar 14:30. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Argentina fecha 2, Vélez le está ganando a Newell's por 1-0, en el equipo local está jugando Claudio Aquino Newell's, titular Gustavo Velázquez. La pelota sobre mitad de terreno, zona media, va buscando esa pelota, Franco juega bien, pelota sobre punta derecha, levanta la cabeza, juega sobre punta derecha, está dejando cortita para Ramírez, tiene Ramírez, levanta el centro, tiró, pelota dentro del área, ¡epa! La pelota para Anthony Silva, Ricardo. ¿Cómo lo movieron a Roque Santa Cruz antes que él salte, antes que intente llegar a la pelota? Lo hizo Blasi, lo hizo bien, inteligente, el central de Nacional. La pelota punta derecha, toca la pelota el equipo visitante. Cantabria es expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria sea. Escuchando el partido, la mejor compañía son las papas fritas Crispo. Vienen en 3 sabores, queso, crema y con cebolla. Siempre contigo, papas fritas Crispo. La pelota, mitad de terreno, pelota para el fondo, sale Jiménez, levanta la cabeza, botín izquierdo, juega la pelota. A ver, tiene, está dejando cortita para Viena. La pelota para el zaguero, está llegando. Bueno, una manera de decir, más personas en sector de las plateas estamos viendo ahora. Al lado izquierdo, Germán. Así es, son mayormente los que llegan bajo el convenio de escuela de fútbol del interior del país y departamentos cercanos al departamento central y Asunción, los que llegan invitados justamente por la entidad gumarela.
Bueno, correcto, muy bien. Acá corresponde tiro de portería para el tricolor. Luminotenga te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotenga, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte y más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre calidad papaya. Cerquita de minuto 5 de la etapa inicial. Por ahora el partido está 0-0. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Pizza, probaste, te gusta. En Concasa empezar tu historia con paso fuerte y duradera que a ladrillo tenga gramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 5 minutos. Primera etapa Roby Loca. Rabas estés donde estés. Indica Diego Iván. Señoras y señores, el partido está 0-0. Eso seguro, Chaco. La pelota para el fondo, deja Morínigo, juega la pelota para el fondo, sale el portero Repollero. Tu mamá todo terreno Beniguer y Vargas en mayo porque compra 500.000 guaraníes, participaste en grandes premios mamá todo terreno en Eribar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional, Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. Bien por lo que hace Alfaro, el jugador de Nacional. Hablo del lateral, no del volante, que acompaña permanentemente la salida del sector derecho de Nacional, intentando hacer el 1-2 contra el rival que la está pasando mal. Hablo de Espinosa. Acá corresponde tiro de esquina, pelota sobre punta zurda, la marca de Núñez. Se metía en esa zona Ramírez, tiro de esquina, pertenece a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. La pelota de Ramírez levantó el centro, golpe de cabeza, pasada arriba, no podía en esa zona Villalba. Arriba sobre mitad de terreno, zona media, cuidado con esta. Gana el hombre de Libertad, la pelota para Morínigo. Juega punta derecha, mueve la pelota para Lucas Sanabria. Con la foto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unizal. Ataca bien Lescano, le puede pegar bajo la pelota, cayó por el piso, insiste, juega, pelota de Lucas, le pega, busca el arco, un rebote. ¿Qué pasó, Ricardo? Que cae Lescano, pero nunca suelta la pelota. Hasta me parece que la detuvo más tiempo de lo necesario. El árbitro no le cobró la retención y después Lucas Sanabria que le pega al arco. Caballero juega pelota punta derecha, marca en esa zona, se mete Alfaro, Juan Luis Alfaro. Está dejando sobre punta derecha, tiene Alan, se mete Gómez, pelota sobre punta derecha. Está marcando, primero llega la pelota, Jiménez tira el 4. Movió suavecita, pelota media cancha, juega para Caballero. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Alamos. Importa, distribuye en Paraguay Frutos de los Andes, Instagram Frutos de los Andes, Peirella. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñada para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbo, toda una vida con vos. Saque de costado, un ataque, pertenece a Libertad. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo presume Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Cibetela 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido por ahora se va a ir 0-0. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Uruguay Nacional le ganó a Maldonado por 2-0 del equipo visitante. Jugaron Gabriel Báez, Antonio Galeano y Federico Golpe Santander. de cabeza de Franco, el testazo, desvió el arquero Anthony Silva. A quemarropa el cabezazo de Iván Franco, Ricardo. Qué buena jugada. Sector izquierdo, el centro perfecto al corazón del área. Allí aparece Franco para saltar, para ganar en el anticipo a Blasi, que se quedó clavado. Un cabezazo impecable, pero mejor aún Anthony Silva para decirle que no a Libertad. La pelota sobre punta zurda. Avanza bien, se mete el equipo Repollero. Pelota sobre extremo zurdo. Domina, juega por el fondo, tiene Iván Franco. Movió para Lejano. Pelota por Remedo, juega bien. Pelota la marca arriba del Faro. Pelota a mitad de terreno. Gran Feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probate el pan Cortina, etiqueta negra con pomelos, paraguayos saboríficos Fortín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicando al 319-0000. Salud protegido. Tiro de portería, le va a pegar esa pelota Anthony Silva. Decíamos mañana, Sudamérica, Tacuarí, 14:30. El partido del medio para Sportivo Luqueño Limpia del Sol del Chaco. 17:30 y el juego de fondo con Arturo, con Carlos y los compañeros para Cerro Porteño Guaraní. Este partido va a arrancar a las 8 de la noche. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña en La Plata. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte bloqueado. Pollo San Mercedes, Granjero Campo 9. Un saludo a todos los que están escuchando la transmisión a través de Mi Espacio en X. Impresionante la sintonía que tenemos a través de esta plataforma. Un saludo para todos ellos. La pelota por el medio. La verdad tiene, juega bien, dejando cortita. Jordan Santa Cruz pone sobre punta derecha. Está moviendo la salida al Faro. Juan Luis le pegó, tiró pelota larga, se equivoca. El lateral derecho Nacional y corresponde saque de costado en defensa y es para Libertad. En el ahorrazo encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado San Lorenzo en Capiatá Thompson. Prepárate para un futuro
lleno de oportunidades, profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte, número 1 en calidad, ciencia y cultura. Y la pelota sobre extremo zurdo. Viene bajando esa pelota. Tiene el hombre de Libertad. Moviendo la pelota sobre punta zurda. Jiménez baja su arquero Morinio. Moviendo bien suavecita. Pelota para Viera. La pelota del 5. Va a levantar o no. Prefiere arroz del piso. Está dejando para Lejano. Pelota Lejano. Juega de primera. La pelota larga arriba. Lo hace rebotar arriba. Iván Franco. Y es lateral tranquilo, dice Galeano. El técnico repollero. Saque de costado para la visita. Hoy martes en Punto Farma tenés 30% de descuento con tarjeta de crédito y te doy 35% si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica Itaguazú, que hace para toda la vida los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151. Cerámica Itaguazú, 100%. Más activo el técnico Libertad que el de Nacional, por lo que estamos observando acá en cabina, Germán. Así es, Diego, aprobando cada acción positiva, al menos de Libertad. Por ejemplo, hace rato el cabezazo de Iván Franco que tapó a Anthony Silva, aprobó con muchos aplausos el técnico Gumarelo. Bernay mucho más observador, con los brazos cruzados, mirando el partido. Correcto, Germán, muy bien, Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 10 minutos. Primera etapa, Robe y lo que la raza que donde te siga Diego y vamos. Señoras y señores, por ahora el partido se mantiene 0-0. Y su seguro, Chaco. Ricardo, ¿cómo estás viendo el partido? Un Libertad que intenta, que busca, que quiere ser el que maneja el partido. Un sacrificio enorme de los jugadores de Nacional, principalmente de Caballero, que prácticamente baja como un lateral por el sector izquierdo para tener superioridad numérica a la hora que ataque al equipo de de Libertad, perdón. Nacional está pensando mucho en defenderse y en el desdoble para encontrar mal parada a la defensa liberteña. La pelota por arriba, Vitavio Terrero, zona media, viene buscando esa pelota, dejando cortita. Alan le pegó, tiró Terrera para Tiago Caballero. Está dominando Tiago, le va a pegar, juega. Pelota sobre punta, Sura para arriba, movió, juega bien. A ver, la tiene, avanza Nacional con Mesa, van a robar la pelota a Alan. Alan ganó, juega bien, pelota para el Faro. Movió para Jordan Santa Cruz, pelota para el fondo. La viene buscando Blasi, la pelota de Blasi, toca la pelota a la academia. Fútbol peruano, Cienciano Universitario empataron 0-0 del equipo visitante. Jugó todo el compromiso el extra porteño Williams Rivero. Saque de costado en ataque, pertenece a la visita. Los superpilotos Alex Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nasta 97 Petrobras, Super 97 Petrobras, una Super Nasta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salida de rutas importantes, no hay tal exceso sur. Contacta al 021-443-600. La anotadora inmobiliaria es su inversión más segura en la marca de Viera, pelota larga, tiene que ver, rechaza la pelota para Roque, baja, se va de arriba, viene buscando Roque, puntín, pelota larga al fondo, cuidado con esta, tiene Nacional, pelota al medio, marca, bien el rebote corto, la verdad tiene Espinosa, lo hace correr larga arriba, se mete Villalba, está corriendo el juvenil, está sobre punto, sube, cuidado con esta, avanza Libertad que busca el primero, amagó, se mete, otro amague, se metió, le pegó tirota por el arquero Anthony, desvió esa pelota Ricardo. Ganó en la velocidad, corrió, paró la pelota, levantó la cabeza, no había nadie. Por eso tuvo que intentar la personal y Anthony Silva, que le cierra el ángulo de remate, se queda con el balón Nacional. Muy poco acompañamiento, solamente Franco. Roque llegó después. Y la pelota al medio tiene Lucas Sanabria, la pelota para Libertad, juega la pelota, se va derecho. Ahora tiene Ramírez, juega para el fondo para Viera. La pelota del 5, está moviendo sobre punta zurda, toca la pelota al Gumarelo. Fútbol boliviano, 15 minutos de la primera parte. Oriente Petrolero le gana 1-0 Independiente. Del equipo local está jugando el atacante paraguayo Juan Godoy. El partido por ahora se mantiene 0-0. Con baterías Esparta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo le digo baterías Esparta, un golazo. En supermercados sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados. Stock Express. La pelota sobre punta derecha, tiene Roca, juega bien, pelota sobre siete, punta derecha, está dejando para Iván Franco y otra vez para Roca, va a levantar la pelota, está dejando ese balón, juega para Ramírez, movió de primera, otra vez para Franco, Franco juega para Caballero, Caballero moviendo, más arriba sobre punta sur, va por el piso para que viene estilo el 4, otra vez sobre punta derecha, y está en territorio nacional, levantote y no se equivocó, la marca en esa zona de Mesa, viene el rebote corto, a ver, tiene, recupera la academia, y está dejando para Jordan, le pegó, tiró, se equivocó, Jordan Santa Cruz, pelota larga, a la punta sur, se la saque de costado para Libertad. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento Casi, Profesor Cabral, Concepción, Mil Empeños. Y si aclaramos, hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortiví, con la garantía de la cooperativa Chortiví. Y la pelota para Libertad, a ver, tiene transporte lejano, juega esa pelota y otra vez para el 4. Le va a pegar Jiménez, levanta la cabeza, juega sobre punta derecha y está dejando el pase cortito en la otra zona para Lucas Sanabria. Ya pasó la frontera, campo rival tiene Lucas. Otra vez movió sobre punta sur la pelota para Jiménez.
de zurdo a zurdo. A ver, la puede pegar Jiménez. Jiménez tiene, juega bien, dejó. Muy bien la pelota para Villalba. Y te pone sobre punto zurdo, domina Lejano, le va a pegar. A ver, la tiene, botín izquierdo, juega de primera. Está moviendo la pelota, toca Libertad, golpe de taco, se equivocó. Pelota a un costado, lateral, recupera Lejano, gana. Cuidado con esta, Lejano, Libertad. A ver, movió, juega al medio. Le va a pegar Roque, Roque tiene, cayó el piso. ¿Qué pasó, Ricardo F? Lento Roque para ese tipo de jugada, ya no es el mismo, ya no puede aguantar, no puso bien el cuerpo. Ahora error en la salida de Nacional, principalmente de lateral derecho, que toca la pelota para atrás sin sentido, recuperó Villalba y puso en jaca la defensa. Cerquita del minuto 15. Mañana prosigue la fecha 19 con este partido, 14:30 horas en Villalista, Sudamérica, ante Tacuaré, pitará Juan López en el bar, Juan Benítez. Señoras y señores, tiro de portería pertenece a Nacional, Ricardo. Nacional que está haciendo un partido inteligente, aguantando, esperando la oportunidad de un contragolpe. Está fallando en los lanzadores porque cada vez que la tiene Jordan Santa Cruz le pega a cualquier lado y no habilita absolutamente a nadie. A ver, señoras y señores, marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 15 minutos. Primera etapa, Robilo, que la base de donde te Villa, Diego y Iván. Por ahora el partido está 0-0. Hizo seguro, Chaco. El 2 de mayo le ganó a Meliano 2-1, 30 puntos en la clasificación para el equipo, el Gallo Norteño, Gerardo. Sí, señor, así es. Vamos a repasar. Libertad de momento 37, Cerro 36, Olimpia 32, cuarto 2 de mayo 30. ¡Qué campaña del Gallo Norteño, Ricardo! Buenísima la campaña de Felipe Jiménez, del presidente del 2 de mayo que lo aguantó desde que está en intermedia y está haciendo un buen trabajo, muy buen trabajo en 2 de mayo. Y la pelota por el medio tiene Franco, mueve la pelota, dejando cortita sobre punta zurda. Está recibiendo Caballero, Caballero juega. Otra vez extremo zurdo, baja la pelota, tiene Jiménez. Dejando bien para Franco, domina, juega, soltó, movió. Entregó sobre punta derecha, toca la pelota, Libertad que busca el primero. Amagó Lejano, cuidado, le va a pegar, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¿Cómo le dio esa pelota? Levantó la cabeza, se mete, busca el espacio Lejano. ¡Qué disparo! Del 19 Repollero. Repito, un golazo, la pelota al poste izquierdo del arquero Anthony Silva. ¿Cómo le dio Lejano? ¿Cómo le dio esa pelota? El hombre Repollero sabe cómo está la cosa. Libertad le gana Nacional por 1-0. Recién hablaba de Jordan Santa Cruz, de los malos pases que estaba metiendo. Y no solamente es malo a la hora de meter un pase, a la hora de marcar Jordan, por favor. Lo dejó en ridículo el jugador de Libertad en una jugada estupenda del Lescano. Pierde totalmente la marca Santa Cruz, le deja patear, le abre el ángulo, sacó un sablazo perfecto, imposible para Anthony Silva que se tiró pero que no llegó. Libertad rápidamente se pone en ventaja y lo gana por 1-0. Momento del gol. 16 minutos, primera etapa. Gana Libertad por 1-0. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguro.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor. Cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. La pelota larga sobre punta, una pelota fuerte. Sí, señor, te escuchamos, Germán. ¿Y cómo le retó para seguir nomás lo que estaba diciendo Ricardo? ¿Cómo le retó? Salió de su área chica y le pegó un grito a todos los integrantes de la media cancha de Nacional por haberle permitido al Lescano patear desde tan lejos y marcar el gol. Ahí está Ricardo, ¿no? Sí, es que no le podés dejar patear al jugador de la forma en que dejó Nacional, pero el que tenía la marca, el que lo estaba siguiendo, el que lo estaba cubriendo era Santa Cruz. La pelota para el fondo arriba, va sobre punta sur, va buscando esa pelota, Vera, le pegó, tiró pelotazo largo arriba para el fondo, viene parando Roque, movió para Franco y otra vez para Roque, esa cabecita, pone bien pelota al medio, la recupera Jordan para el tricolor, a ver, busca la pelota por mitad de terreno, zona media, viene mitad de terreno, peleaba Jordan, el árbitro dejó seguir, movió para Duarte, baja de taco, pelota al medio, la recupera Saraulas, Lucas tiene para Libertad, juega a ras del piso, movió sobre punta sur, toca la pelota, el Gumarelo que gana el partido por 1-0. El comentario de Ricardo F es una presentación de Quitado, la marca más recordada de Paraguay.
Bello, peso pequita, dólar. Salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellame 751. Llámanos al 129-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Gana el Gumarelo por 1-0. ¿Quién está en el piso Nacional, Germán? Leandro Mesa, y por la duda, Bernay ya mandó a calentar a Blas Cáceres. Bueno, correcto, muy bien. Mesa está en el piso, el hombre tricolor. Gran feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Cortina etiqueta negra con pomelo de Paraguay de sabor único Sporting. Pásate ya, salud protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Ha de ser una lesión muscular, seguro lo del chico de Nacional, porque yo no vi un golpe, no vi un choque, no vi absolutamente nada. Ahí se toma del rostro también y le está explicando al médico qué le pasó, y puede ser una recta sensible para Nacional. Vamos a ver si lo cambia o si puede seguir un rato más Mesa. A ver, Germán, sigue en el piso el hombre tricolor. Sigue en el piso, está siendo atendido por el equipo médico. Aparentemente es en una de las piernas, es donde se duele mucho. El volante nacionalófilo ya ingresa a la camilla, va a ser retirado y definitivamente va a ser cambiado porque ya se alista, ya se sacó la pilcha, el chaleco Blas Cáceres, y ya está ultimando detalles, recibiendo las últimas indicaciones para ingresar al campo de juego. ¿Qué número tiene Blas? ¿21? Blas Cáceres. 21. Muy bien, correcto. Darío, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 20 minutos. Primera etapa, Robbie Loca, la base de Cintia, Diego Iván. Libertad gana por 1-0. Y su seguro, Chaco. 1-0 gana el repollero. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES. Ingresa a utic.tu.py. UTIC, Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sin likes no hay partido. Likes clásica 75 gramos, queso y cebolla 86 gramos, 8.900 guaraníes hasta el 30 de mayo. Sin likes no hay partido. Estamos con información. Informa personal. Si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Germán, te escuchamos. Entró con el número 21 Blas Cáceres, se retiró del campo de juego Leandro Mesa por lesión. Primer cambio de Bernay en Nacional. Hombre por hombre, Ricardo, el cambio no. Sí, la lesión de Mesa, que estaba haciendo un buen partido, pero por supuesto que le va a dar algo totalmente diferente. Blas Cáceres, lo que le faltaba al equipo de Nacional, filtrar algunas pelotas. Cáceres tiene muy buena zurda. La pelota, el centro por arriba, golpe de cabeza, pelota de Blas. ¿Y quién está en el piso en Libertad, Germán? ¿Es Villalba o no? Villalba. Bueno, muy bien, Villalba está en el piso, pelota sobre punta derecha, va, pelota acostado, el árbitro para el juego, vamos a ver, está también caído un hombre de Nacional en esa zona de ataque, Germán. Era Diego Duarte el que se proyectaba por ese sector derecho. Bueno, hay que ver, fíjate, Ricardo, siente mucho dolor el hombre repollero Villalba en esa zona de territorio nacional, ¿eh? Sí, la televisión está mostrando la falta del jugador de Libertad Nacional, pero antes de eso quedó sentido Villalba. Ahora se reincorpora, al parecer no fue nada. Bueno, muy bien, por ahora gana Libertad por 1-0. El Acto Holanda ganó el premio Toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. El Acto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. El árbitro pide falta, señoras y señores, tiro libre para el tricolor. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Cold Passion, Control Ayudar, Entonces Barber Servicio de corte porquería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Entonces Barber Oficial. ¡Qué golazo! El Escano gana Libertad por 1-0. Lunes a sábados de 5:20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julio Miranda. Cuento comercial, economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yogurt con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, la mejor en lácteos. En este Nacional, ¿qué pasó, Ricardo F? Llegó Nacional, baja la pelota de muy buena forma Caballero, pero no atropella a nadie, por eso se enoja tanto. Era Dedé uno de los que estaba atropellando, y el otro era Gómez, que llegó tarde al encuentro del balón y se enoja. Se enoja muchísimo el 10 Caballero. La pelota por el fondo será tiro de portería para Libertad. Copa Argentina 7 del primer tiempo en Mendoza, 0-0 Temperley y River. En el equipo millonario titular Héctor David Martínez. Mañana 3 partidos. Primer turno para Sudamérica, Tacuarí. El partido va a arrancar 14:30 en el medio. Van a jugar Luqueño y Olimpia. El partido va a arrancar 17:30. Más de 25 años junto con la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones en premios. Una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el poderoso
Pegaso. Salen $20.000 y más. En este el poder de cambiar está en tus manos por Emoji. La pelota para Libertad Lejano, movió de primera, se metía Lucas Sanabria, pilota sobre punta derecha, la marca de Alfaro. Arriba, pelota negra para el fondo, la va buscando Viera, va con el pecho, juega bien, pelota suavecita, zona derecha. A ver, la tiene Ramírez por el fondo para Viera, toca la pelota al Gumarelo, pelota mucho más atrás para Jiménez y este juega su arquero Morinino. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropares la solución. Avenida Fernando La Mora, esquina Borquio. Ferropares a 42 años construyendo contigo. Una mamá Win merece premios juego por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.pe. Ataca Espinosa jugando bien a Villalba. Villalba levantó la cabeza, juega, levanta el centro, tiró para Roque, pelota fuerte, largo. La pelota fue pasadita, Ricardo F. Lindo el centro de Villalba. Fíjate que una vez más quedó clavada la defensa de Nacional. Roque que entraba por el medio, casi pegado al segundo palo, que tampoco alcanzó, pero cuidado, ni Blasi ni Núñez saltaron para por lo menos impedir que Roque llegue a la pelota. Saque de portería para Nacional. En Farmacias Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo, JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomero Automotores. La pelota al medio, a ver, por el piso, marca, no pasa nada, dice Juan Gabriel Benítez, está en el piso, el hombre de Libertad, siente olor, se recupera, de vuelta Villalba, iba por el piso, pelota sobre punta, sur, se mete Roque, a ver, primero llega Olasi, la pelota sobre derecha, toca bien la academia, pelota ahorita de terreno. Impulsa tu empresa con Banco. Descubrí el plan de préstamo pymes hasta 500 millones de guaraníes para las medianas empresas. Banco crece desde la raíz. Ante corta energía, sigue disfrutando del fútbol Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy. El 2 de mayo le ganó a Emiliano por 2-1. El Lomo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño invierno. Redes sociales arroba Lomo Peiriga. Lomo, distintos caballeros desde 1981. Carga su para mantener limpios los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 25 minutos. Primera etapa, Robilo, que la raza esté donde esté sin Villa, digo, y vamos. Libertad con esto, gana 1-0 y recupera la cima, pelota larga, arriba al fondo, golpe de cabeza de Anthony, gana Libertad por 1-0. Hizo seguro, Chaco. ¿Qué pasó en esta acción, Ricardo? Una buena jugada porque atacaba Nacional, adelantó las líneas, un pelotazo largo para dejarlo solo al Lescano y aparece Anthony Silva jugando como líbero con la cabeza, rechaza la pelota, aleja el peligro. La pelota para el fondo, le pega esa pelota a Anthony Silva. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperamos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula Caja Mutual. El partido para mañana de fondo para Cerro, Guaraní con Arturo, con Carlos y los compañeros. El partido va a arrancar a las 8 de la noche. La pelota larga para Tiago, pelota muy fuerte. Arriba sobre punta, sur, se la saca de costado y pertenece a Libertad. Ingresa a www.aposta.le, aposta a ganar lo cambia todo. Contamos con la experiencia para ayudarte a superar todo tipo de imprevisto. El equipo Anal Seguro, si sentí la verdad, tenga confianza. Un saludo para Rodolfo. Excelente director de cámara, compañero de NPI, está en sintonía de la transmisión. Combatí el calor, conserva y tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. En San Justo tenemos lo que necesitas para tu construcción especial. El distribuidor autorizado Cemento Allemí. Acceso a su casi perfecto socorro. Estamos llegando al minuto 26 de la primera parte aquí en Tuyucuá. Gana Libertad por 1-0. Ven y divertirte en el Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online más de miles de slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participaste en la promo 3.000 millones que se sortean todos los meses. Briste la mejor casa electrodoméstico. La pelota de Lejano, cuidado tiene, le puede pegar baja Roque, pide Roque, está, tiró, gol, 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 gol. Aparece Roque, Luis Santa Cruz, se mete dentro del área, la asistencia de Lescano, el pase a Roque y este define fuerte disparo, la pelota le cae a Anthony Silva pero se mete dentro, quizás por la potencia en el remate de Roque, aparece el capitán y de a poquito va tranquilizando el partido Libertad, sabe cómo está la cosa, Villalba finalmente le da la asistencia. Villalba finalmente le da la asistencia. Villalba a Roque define el capitán. Sobre las piernas fue esa pelota. Sobre Anthony Silva o el brazo derecho más que nada. ¿Qué importa? Dice Roque. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad le gana Nacional por 2-0. ¡Y Roque! Lo que no pudo hacer el sábado pasado
en 90 minutos, lo hace ahora en 27. Libertad lo gana por 2-0 y lo gana bien. Una velocidad estupenda del chico Villalba, que arrastra toda la defensa, que los junta para que lo descuiden a Roque Santa Cruz dentro del área, saca un remate con potencia, debajo del cuerpo le pasa a Anthony Silva, que nada puede hacer, y Libertad, que rápido lo gana 2-0. Momento del gol. 27 minutos, primera etapa. Libertad gana 2-0. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Subellala, 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla preferida. Libertad con esta victoria queda por ahora de manera solitaria, por ahora digo, porque mañana juega Cerro. Arriba, repito, juega por ahora, queda el equipo de Libertad. Gran frío, oportunidades de INGO hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Benilo Martínez con el pacto de confianza INGO. Fórmate el pack Sportín, etiqueta negra con pomelos paraguayos, sabor único Sportín. Pásate ya salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud protegido. 39 puntos para Libertad por ahora, Gerardo. Sí, señor, 39 para el equipo de Galeano. Cerro de momento 36, juega mañana 8 de la noche en la olla ante Guaraní. Sí, señor, y Olimpia juega ante Deportivo Luqueño, 17-30, pelota larga, gana Libertad por 2-0. Pechunague, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. ¿En cuál llevas tu somero living en cuotas de 99.000 guaraníes y al contado 20% de descuento con nuestras líneas? Ingresa a coala.com.py. Sí, señor. A ver, Oscarcito, decile a tu colega que se siente un poquito, Oscarcito. Ahí está, pelota sobre punta derecha. A ver, la viene buscando esa pelota larga arriba. Viene sobre mitad de terreno. La pelota al fondo para Cáceres, pelota suavecita, punta derecha. A ver, la tiene, juega bien. Pelota extremo derecho para Cáceres, mueve la pelota, recupera la academia. La Ferrer se acerca a Boca Peno a sucursal en Asunción sobre Atillas, 1880 Casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza en Chiquimpa, con más de 40 años llevando energía al país. Muy bien, marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Primera etapa, Robin Loca, la raza de todos de Cintia, Digo y Bam. Libertad gana por 2-0. Y su seguro, Chaco. El pelota sobre arriba, pelota larga arriba sobre punta zurda, golpe de cabeza de Thiago Caballero dejando cortita, pelota al medio para Franco, tiene Franco Iván, ganó, se escapó, levantó, tiró pelota larga, la marca de Blase, tiene Blase, juega para el tricolor, jugando al medio para Jordan, baja de cabeza, pelota al fondo, toca la pelota al tricolor. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una bomba de bombilla, entérate la promo en Energy PY. A todo ponerle Vitoni para el mantenimiento de tu moto, auto, camino, tractor, Vitoni, pedidos al 0983-119-720, conoce más en vitoni.com.py. Gana bien Libertad, Ricardo F. Sí, gana bien porque salió a buscar el partido. Quizás con la rabia de lo que no pudo hacer el sábado pasado, pero jugando al fútbol como tiene que ser. Esta vez no hay pretexto, la cancha está en impecable estado. Y por supuesto, una colaboración de la defensa y del arquero para el segundo gol. Pero ¿qué le importa a Libertad? Lo cierto y lo concreto es que lo gana por 2-0. Libertad con esto suma 39 a la espera del partido mañana. Cerro frente a Guaraní. Para instalar tu industria, depósito público, organización Centro Industrial de Billete 1 y 2, comunicate al 413-7000, la Paraguaya Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serrana, carreras reconocidas por el MEGA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANE. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. A propósito de mañana, primer turno van a jugar Sol de América, Tacuarí en Villaliza. El partido va a arrancar 14:30. Si sos socio de Comecipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocido mundialmente por su calidad de resistencia. Distribuye la Costa SRL. La pelota para Blasi, tiene Blasi, le pegó, tiró pelotazo largo al fondo arriba sobre punta zurda. Tiene el 4, pelota de Jiménez, juega. Está dejando cortita para Lejano, baja, golpe de taco. Otra vez para el 4, levantó la cabeza Jiménez. Están dejando cortita para Caballero. Caballero soltó, movió, jugó, entregó esa pelota para Viera. En una misma línea pone la pelota para Caballero. Jugando suavecita, topa, levanta la cabeza, tiene botín izquierdo. Otra vez movió por el piso. Está entregando cortita para Viera, baja bien, otra vez al ras del piso. Entregando, toca como le gusta Libertad, pelota de Ramírez. Pelotazo largo para quién, para Franco. Franco movió, soltó, jugó, levantó la cabeza, pone punta derecha, toca el repollero, gana. Un partido cómodo, lo dijo Ricardo F. Gana por ahora 2-0. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utilizar el mortero con elevación Sicabol 105, repara tu
para en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Sica queda bien. Un saludo a todos que están escuchando, a todos que están a través de mi paso, a través de X, están en la sintonía de fútbol a lo grande por Monumental 1080M. Con esta victoria por ahora de Libertad ganando por 2 a 0. La pelota para Ramírez, tiene Ramírez. A ver, cayó por el piso, falta no. Ahora sí pitó el árbitro, tiro libre para el Guzmán. Promoción adhesivos, descuentos del 35% de juegos de baños que frías. Consultas al 972-555-333. Cantabria S.A. Saborea los riquísimos jugos suco ideales para calmar la sed. Elegí jugo suco en sobre de 2 litros y el pack de 10 litros. Proba jugo suco. Los dos quedaron sentido. Porque si bien hay una falta del jugador Caballero que se tira en busca de la pelota, hay un pisotón fuerte del jugador Ramírez que vamos a ver cómo lo ve la gente del VAR, si lo llama al árbitro, si no lo llama, o si es consecuencia de la jugada. A ver, Germán, ¿qué pasó ahí? En la zona de la rodilla izquierda, de allí se toma el jugador Thiago Caballero, está siendo atendido por el equipo médico nacional, Ofilo. Bueno, muy bien, siente mucho olor en nombre tricolor. Sí, seguimos contigo, Darío. Lumino Tienda te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Lumino Tienda, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre y nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad Fabasa. Ya se puso de pie Thiago Caballero, Germán. Así es, y es sacado a un costado de la cancha, de momento queda con 10 Nacional. Bien, Libertad gana el partido por 2 a 0. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros Vicio, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con más soporte duradera que a la biblioteca o gramos cementos de la mejor calidad. Concasa construyendo historia. Cerquita, el minuto 35. Tu mamá es todo terreno venía a Mar en mayo porque cada compra 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá todo terreno en Neymar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería todo para el profesional. Ruta Coronel Franco Arro, Primavera Concepción. El 2 de mayo le ganó a Emiliano por 2 a 1. Con las motos Kenton tienes más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANES, bioquímica, contabilidad, derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000. Y la pelota cortita, segura para Mourinho, va por el fondo, el portero Repollero. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino Álamos. Importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, Peiriega. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbos. Consulta sobre este seguro visitando rumbos.com.py. Rumbos, toda una vida con vos. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Jonco Cama, el tiempo de juego 35 minutos. Primera etapa, Robin logra más intentos de Gatigo y va. Señoras y señores, Libertad gana por 2 a 0. Y su seguro, Chaco. El primero lejano, el segundo de Roque. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor. Tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Polio fresco así congelado, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloquea. Pones amanecer de Granjero Campo 9. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Ricardo F? Ya Libertad, prácticamente el dominador de las secciones Nacional, quiere reaccionar, pero le cuesta mucho. En la última jugada, cuidado con el detalle, le baja prácticamente de taco la pelota al defensor. Ahí estamos observando. Para mí ese es un pase al arquero. Y es deliberado de Viera, porque él no intenta rechazar. Él se la baja al arquero. Protestó la gente de Nacional, pero el árbitro dijo que no pasó nada. Tenés razón lo de decir, Ricardo, así pase. Bueno, de hecho, el árbitro dejó seguir, no pasó absolutamente nada. Sí, señor. Y Bernay se lo hizo saber airadamente tanto al árbitro Juan Gabriel Benítez como a la cuarta árbitra Zulma Quiñones. Es que fue un pase, Ricardo. Claro que fue un pase. Le bajan la pelota al arquero. Muy bien, la pelota al medio para Jordan. Tiene Santa Cruz, le puede pegar o no. Juega esa pelota sobre punta derecha, la marca. Tiene el 4. La pelota suavecita para Jiménez. Levanta la cabeza, botín izquierdo, juega al medio. Movió la pelota para Villalba. Villalba deja para Roque. Pelota para Roque. Tiene Roque. Movió. Que jugada Villalba. A ver, se mete. Villalba encaró. Se metió. Pone la pausita. A ver, juega para Roque. ¿Le va a pegar o no? Está entregando el balón por el medio. Toca el Repollero. Gana por 2 a 0. Caballero, cuidado que le va a pegar. Cuidado que apunta. Busca el arco. A ver, movió. ¿Qué hizo Caballero, Ricardo? Fue el compañero que no le entendió la jugada. Claro, se equivoca. Ahora, el mejor jugador de Libertad al momento es Santa Cruz, de Nacional. Él no lo para nadie. Todas las pelotas que toca se la entrega al rival o al arquero. Qué mal partido de Jordan Santa Cruz. Nos dijo Ricardo F. Pelota al fondo. Sale Anthony Silva. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quintador, la marca más recordada de Paraguay. Yo presume Quintador. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Subellana 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Para mañana la intermedia. A ver, acá tengo el apunte. 2 partidos, 12 de junio. Martín Ledesma, 14:30, mismo horario para el Potro Carapehueño frente a Atlético Colegiales. Gran frío, oportunidades de NG hasta 70% de descuento en productos seleccionados. 31 de mayo y 1 de
de junio, Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probate el Pancor, tiene etiqueta negra con pomelo para patios sabor único Sporting. Pasante de hacerlo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegida. Libertad gana por 2-0. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Y la felicidad. pelota de Villalba juega para Jiménez, moviendo la salida, deja la pelota derecha ahora, jugando suavecita para Villalba, juega pelota para el fondo para Viera, le va a pegar o no juega, ras del piso, movió de primera, juega para Franco, otra vez dejó suavecita para Viera, Viera toca el 4, levantó la cabeza Ramírez, Iván, a ver, movió de primera, Iván se mete, cuidado, busca el tercero, paró, levantó la cabeza, dejó para Lucas, pelota de Ramírez, va a mandar el centro, tiró, magó, se mete, busca el tercero, va al busca la pelota para él otra vez, la tiene Iván, Iván con esa pelota, levantó, jugó al medio, golpe de cabeza, rechazo defensivo, y la pelota tiene para Libertad, la va buscando Caballero, tiene Caballero, le puede pegar o no, Caballero soltó, entregó sobre punta zurda, a ver, la tiene, mueve la pelota Espinosa, Espinosa juega, extremo zurdo, toca la pelota el Gumarelo. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. En Argentina 30 del segundo tiempo, Vélez sigue triunfando 1-0 ante Newell's. En el local sigue jugando Claudio Aquino en la visita titular Gustavo Velázquez. Estamos llegando al minuto 38, las pelotas pertenecen a Libertad, Lucas Sanabria, movió para Lejano que hizo un golazo, le dejaron patear pero la iniciativa la tuvo todo Lejano, a ver, la tiene juego otra vez por la 19 a propósito, la tiene Lujano, paró la pelota Lejano, todo un golazo, levanta la pelota arriba por elevación, la pelota larga arriba se mete Espinosa, ganó, pide Villalba, a ver, la tiene Espinosa, Espinosa con esa pelota juega pelota al fondo para Lucas Sanabria, transporta la pelota Lucas, juega para el 4, a ver, la tiene Botín izquierdo, levantó la cabeza, dejando cortita para Viera. En el ahorrazo aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo super mayorista, entérate los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año, escribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. ¿Qué pasó con Espinosa, Ricardo F? Y le pegó a cualquier lado, porque mirá que tiene muy buen remate Espinosa, cruza bien los centros, le pega al arco, ya hizo goles, pero esta vez creo que demasiada confianza para sacar un remate a cualquier lado. Pasa que el partido da a Nacional, no se le ocurre absolutamente nada, no tiene idea, está mal en el terreno de juego y Libertad, que se siente superior, puede probar a este tipo de remate. Le pegó a cualquier lado, es cierto, pero bueno, el rival da. Cerquito de los 40. Mañana prosigue la fecha con este partido, 5:30 de la tarde, Luqueño Olimpia, Defensores del Chaco, pitará Carlos Paul Benítez en el bar Ulises Merele. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 40 minutos. Primera etapa, Roby logra bases de donde te significa Diego Iván. Señoras y señores, gana Libertad por 2-0. Eso seguro, Chaco. El primero lo hizo Lejano, el segundo lo hizo Roque. En Punto Farma, ofertas de cuidado y prevención para tu salud, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Tegua, su casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151, Cerámica y Tegua 100% pasión. Libertad gana por 2-0. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Vileta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no evitar exceso al sur. Contacta al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ricardo F. Juan, Fernando Alfaro, el 6, apareció muy poco por ahora. Poquísimo, es que el medio campo de Libertad, de Nacional no está bien. Ni Alfaro, ni Jordan Santa Cruz, ni el chico que salió Mesa. Les cuesta muchísimo tomar la dinámica que le está imprimiendo Libertad con un caballero que es el que pelea y con un chico llamado Lucas Sanabria que distribuye bien el fútbol. La pelota sobre punta derecha, Blas se movió dejando cortita, se mete Alan Gómez, pelota sobre derecha, gana, se mete Gómez, a ver, se metía Juan Luis Alfaro el Melli, la pelota suavecita, viene, mete derechero, pelota sonora al fondo, botín izquierdo, digo, viene buscando Roque, pelota para Roque, pelea, gana Roque, juega para Franco, la pelota de Franco movió suavecita, está girando Iván, peor en la pelota, otra vez pelota para el fondo, para el 4, toca la pelota, Libertad. Con baterías Esparta tenés mayor duración y más fuerza, arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Esparta, un golazo. En supermercados estos precios imbatibles todos los días, encontrar los productos en todos los supermercados, Stock y Stock Express. A ver cómo están los técnicos por ahora, Germán. Ariel Galeano mucho más tranquilo, con las manos hacia atrás, hacia la espalda, observando el partido, ya más tranquilo con el marcador a favor. Bernay sí, muy enojado con el árbitro. Recién otra vez estuvo quejándose con la cuarta árbitra Zulma Quiñones. Varias decisiones no ha compartido el técnico de Nacional referentes a la labor arbitral.
propósito de Germán, estamos con la información. En forma personal, si tenés Wi-Fi personal, te duplicamos todo. Los suplentes de Libertad y seguidamente los de Nacional, Germán. Los de Libertad son Ángel González, el arquero auxiliar, Iván Piris, Luis Cardoso, Ángel Cardoso Lucena, William Mendieta, Bautista Merlini, Amin Molinas, Marcelo Fernández, Antonio Vareiro, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar y Oscar Taguara Cardoso. Nacional y sus suplentes son Francisco Peralta, el arquero de emergencia, Sergio Ojeda, Edgardo Orsuza, Gustavo Caballero, Marcelo González, Fabricio Romero, Sebastián Vargas, Orlando Gaona Lugo, Ismael Venegas, Josías Camps y Rodrigo Arevalo. Muy bien, la pelota punta derecha, cerquita al minuto 43. Mil empeños, venta, reloj, joyas de oro y plata, empeño, mejor cotización, salamiento casi profesor Cabral Concepción, Mil empeños. Y si declaramos hoy le aplicamos una costilla, un guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Chortibí, con la garantía de la cooperativa Chortiche. Ataca Nacional con esta victoria. Por ahora, repito, por ahora, Libertad suma 39 en las posiciones. Mañana juega Cerro de local frente a Guaraní. Sol Seguro, solicita tu precio de seguros al 021-236-3000. Ingresa al solseguros.com.py. El Sol Seguro siempre te acompaña. Nuevas y mejoradas naftas de Shell con tecnología de control de suciedad. Ofrece una limpieza superior para tu motor, cero acumulación de suciedad. Shell, mejor por lejos. La pelota larga arriba, ataca Nacional. Es Santiago Caballero, llegó de cabeza, pelota arriba al techo, Ricardo F. El remate de Rivas fue realmente horrible. Le pegó a cualquier lado. Tan mal le pegó que ni siquiera salió del campo de juego. De allí la trajeron de vuelta al centro, al corazón del área, y aparece de cabeza Caballero, errando el arco, pero se durmió la defensa de Libertad en esta jugada afortunada de Nacional. Muy bien, pelota al fondo, va a ubicar Morínigo, pelota para el fondo, el arquero de Libertad. En UTI, carreras de posgrado presencial y a distancia, llámanos al 021-593-53 o ingresa a uti.du.py. Si live no hay partido, live clásica, 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo, sin live no hay partido. Repito, un saludo a todos, gracias por estar en sintonía a través de mi espacio en X, impresionante, así que un saludo para todos que están a través de esa plataforma. La pelota para el fondo, sale Morínigo, la verdad tiene, juega suavecita, pelota sobre punta zurda, viene buscando Jiménez, juega para Caballero, pelota de Caballero, tiene Caballero Ernesto movió más arriba, está dejando para Villalba, a ver el chiquitito ganó Villalba, sigue, cuidado, sigue Villalba, a ver puso para Franco Villalba, le va a pegar o no, le puede pegar, juega, bajó para Ramírez, pelota zona derecha, Ramírez tiene a Magón, ganó, pero marca el hombre tricolor, desvió, tiro de esquina, finalmente Ricardo F. Está haciendo un trabajo muy sacrificado, Caballero, tiene que perseguir por toda la cancha a Ramírez, el lateral del rival, cuando se supone que Ramírez debería de marcarlo a él. Qué mal planteamiento de Bernay para este partido. De esquina pertenece a Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. ¿Quién le pega, Germán? Lucas Sanabria. Muy bien, le va a pegar Lucas Sanabria, tiro de esquina. A ver, 2 minutos más se va a jugar este partido. Le va a pegar Lucas y si llega el tercero de Libertad o no. Le pegó, tiró, pelota en el aire, cabezazo al medio. Va buscando esa pelota, Caballero, le pegó como vino Ricardo F. Tenía que terminar la jugada, tenía que cerrar, porque él es el volante, porque no podía permitir que el equipo rival salga de contra, por eso remató de la manera en que lo hizo Caballero. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos. Primera etapa, Rubilo, que la más instituto de Indica, Diego y vamos. Señoras y señores, gana el Repollero por 2-0. Y su seguro, Chaco. Libertad gana por 2-0, pelota larga, golpe de cabeza de Lucas Sanabria, va buscando Cáceres, pelota suavecita, viene el rebote corto, lo viene buscando pegadita la raya Franco movió para Lucas Sanabria, la pelota de Lucas otra vez para Caballero, toca la pelota Libertad. Lacto Holanda ganó el premio Top Seller otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1, Lacto es el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyala en Spotify, la playlist que puede desaparecer, es una advertencia. De a poquito termina la primera parte. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Osluar. En Joseph Barber, servicio de corte y barbería de primer nivel. Conocemos en Instagram como @Joseph Barber Oficial. El primero del Guma lo hizo Lescano. Precios mayoristas a partir de 3 unidades. Llámanos al 021-576-828. Comercial Economía San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Yur con cereales La Pradera. Encontrarlos en todos los puntos de venta
deportes del país. La Pradera, la mejor en la acción. Ataca Libertad, a ver, por el medio Villar la movió, le va a pegar o no, juega Espinosa de primera, Roque, levantó el centro, tiró, pelota al medio para Lucas Sanabria, ¿qué pasó? Rebote, ya estoy contigo, Ricardo, insiste Libertad con Ramírez, ganó, se mete, gana, se mete fondo de cancha, va al centro, pelota y el rechazo con golpe de cabeza y otra vez, insiste Libertad, pero acá no le cortó la acción, el hombre tricolor, Ricardo. Buena jugada de Libertad, Roque que lo ve destapado en el segundo palo a Lucas Sanabria, a él le da la pelota, Lucas le quiso pegar de primera, se dio cuenta que no le iba a calzar bien y cuando la paró le sacaron, porque si le pegaba de primera podía ser el tercero del conjunto de Libertad. Muy bien, señoras y señores, se cierra primer tiempo, Libertad le gana a Nacional por 2-0. Relató Diego Iván. Germán. Gracias, Diego. Nos acercamos aquí a Cristian Riveros, jugador de Libertad. Cristian, para fútbol a lo grande, unos segunditos que se puede evaluar positivo, por supuesto. La positiva puede ser la evaluación tras estos primeros 45 minutos con victoria parcial. Sí, estamos jugando bastante bien, la verdad, en todo sentido, así que esperemos seguir así en el segundo tiempo. ¿Se puede decir que en parte recuperó la memoria futbolística Libertad en este partido, por lo menos hasta lo que ha demostrado en este primer tiempo? Sí, se jugó bastante bien, como te dije, en todo sentido me parece que un primer tiempo excelente, así que hay que mantener el ritmo, hay que mantener el resultado y bueno, en el segundo tiempo ojalá que terminemos así. Cristian está controlando el partido, por lo menos este primer tiempo Libertad. ¿Te parece que eso también puede ser contraproducente? Salir a jugar concentrado el segundo tiempo tiene que ser así, ¿no, Cristian? Te digo que pareciera ser que está controlando demasiado el partido Libertad, no opone resistencia Nacional. No, el equipo jugó bastante bien, en todo sentido me parece que fue superior, se fue con el marcador de 2 goles, me parece a mí que muy merecido, así que sí, hay que continuar, el partido dura 90 minutos, tenemos que seguir haciendo el segundo tiempo para dejar los puntos que estamos jugando acá en casa. Y esos malos momentos futbolísticos que pasó el equipo Cristian, me refiero a los empates, las derrotas, ¿por dónde pasó? ¿Pasó por lo anímico o por lo futbolístico netamente? No, es que los rivales también juegan, se hace difícil siempre. Hoy hicimos los goles que por ahí en algunos partidos no nos supimos hacer y te hace más sencillo los partidos, ¿verdad? Hoy fuimos contundentes, tuvimos otras opciones más para hacer, bueno, ojalá que en este segundo tiempo creemos más ocasiones como para asegurar el partido. Y eso tiene Libertad, un joven marcó un gol y también uno que sigue vigente como Roque Santa Cruz, a quien conoce bastante bien. Sí, el equipo tiene todo, tiene frescura, tiene experiencia, así que hoy se notó, como dijiste, el par de goles que hicimos, un joven, otro con experiencia, así que el equipo se vio bastante bien, así que pues, esperemos que terminemos así también el partido en el segundo tiempo. Eran las palabras de Cristian Riveros, jugador de Libertad, observando aquí en el sector preferencial el partido, Diego. Correcto, Germán. Señoras y señores, el comentario de Ricardo F. en una presentación de... Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido Cebellame 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Después del partido del sábado en cancha de River, creo que se habló más de la cancha que del propio espectáculo futbolístico, porque Libertad no le pudo ganar a Tacuarí porque Tacuarí hizo su partido y porque, como siempre se habla, en la cancha entran 22 jugadores y la cancha es para los dos. Es más, ni siquiera jugó de local Tacuarí, también jugó de visitante o la famosa cancha neutral, porque para decir que le quitó ventaja a la cancha, que conocía cada rincón, cómo pica la pelota, cómo es en el área, no pasó eso. Pero el fútbol es tan cambiante que veíamos a un técnico entregado, a un técnico que estaba desesperado porque sabía que se le venía la noche al no poder ganar, a un partido como este, donde el Libertad lo dio, o no lo dio vuelta, pero sí cambió la historia del mismo rápidamente. A los 16 se ponía en ventaja en una muy buena jugada del Chico Lescano que convierte. Porque si bien uno mira, y Nacional es más que Tacuarí, futbolísticamente hablando, venía de 2
triunfos consecutivos, el último de muy buena forma ante el 2 de mayo, con 2 golazos de Duarte, inflado, agrandado, hoy corrían por una muy buena plata, pero no pudo soportar el asedio liberteño, la velocidad con que jugó Libertad, y estaba mirando simplemente para comparar, porque hay veces los técnicos también se equivocan, y del partido anterior, del partido que Libertad no pudo ganar, metió cambios. Hoy aparece Ramírez como titular, no juega Piris. Hoy aparece un jugador más que importante como Franco y no juega Vareiro. Hoy arrancó Roque, no está Tacuara, Cardoso. Después el mismo equipo, pero digo, ¿cómo te puede cambiar un jugador la historia? Porque si bien el demonio Vareiro es un jugador rápido por los costados, que puede llegar, desbordar, o en las pelotas paradas, o en las pelotas cruzadas al segundo palo, centro del sector izquierdo, porque él se mueve mucho por derecha para cerrar en el segundo palo con el buen cabezazo que tiene. Pero no tenía el jugador de la magia, de la inventiva, de la calidad individual que tiene Franco, porque Franco en el 1 contra 1 es realmente muy difícil de tomar, porque es un jugador que cuando tiene con quién juega bien. Y hoy hablábamos y hacíamos un comparativo en el primer tiempo del trabajo del mediocampo de Nacional al mediocampo del conjunto liberteño. Nacional lo puso a Alfaro, a Santa Cruz, a Mesa para marcar. Gómez, que jugaba por el sector derecho, y Caballero, que prácticamente era un lateral más o un carrilero por el sector izquierdo, permanentemente ocupándose de las subidas del lateral liberteño de Ramírez, cuando uno a priori cree que tiene que ser al revés, que Ramírez se debería de ocupar por la velocidad y por el buen juego que tiene Caballero. Lo planteó mal el técnico, y hoy, ahora, con el resultado puesto, y sí, ¿corrigió? No corrigió. Cambió, sí, cambió por obligación, pero no cambió para solucionar su problema, porque cuando sale lesionado Mesa, ingresa Cáceres. Yo dije, bueno, Cáceres le va a dar esa puntada final que le falta al equipo, ese pase filtrado, ese cambio de frente, porque tienen muy buena pegada, teniendo en cuenta que Santa Cruz prácticamente fue un jugador más para Libertad, con todos los errores que cometió a la hora de marcar, porque él es gran responsable del primer gol, y a la hora de distribuir, porque cada vez que la pelota pasaba por él, la pelota terminaba en cualquier lado. Si uno quiere inclusive armar la figura inicial de Nacional, podemos decir que jugó con 4 en el fondo. Santa Cruz para ser el hombre de salida, y después sí, Mesa, Gómez, Alfaro, Caballero, y solo en punta Duarte. Cuando empezó a perder, cuando perdía 1-0, cuando perdía 2-0, y con el cambio, intentó acompañar un poquito más Caballero, pero es muy difícil, el seguida y vuelta que lo desgastó demasiado al volante y que lo dejó prácticamente pagando todos los errores de los volantes cuando desborda permanentemente Ramírez. Qué difícil es entonces. Y si vamos al mediocampo de Libertad, encontramos que el que marca es Caballero. Claro, la dupla a priori es Sanabria, Lucas, pero Sanabria se encarga de distribuir el fútbol. Qué buena pegada que tiene este zurdo. Qué buen jugador es, y pensar que estuvo a punto de irse de Libertad por un desacuerdo económico. Después la velocidad de Villalba, lo punzante que es Lescano, lo diferente que juega Franco, y la presencia de Roque Santa Cruz, veterano, sí, pero por supuesto siempre con esa cuota inteligente para jugar, porque en el segundo gol, en el gol de Roque, en el segundo de Libertad, él se acomoda, él marca el pase, prácticamente pidiéndole la pelota a Villalba, dónde se la tenía que dar, y sin dudar sacó un remate que se le escurre bajo el cuerpo, o bajo el brazo en este caso, al arquero Anthony Silva. Entonces, con un 2-0, manejó mejor el partido Libertad y estuvo mucho más cerca del tercero que Nacional del descuento. ¿Cómo va a ser Bernay? Qué pregunta, ¿verdad? Qué difícil es ponerse hoy en el zapato, en el buzo de Bernay, e intentar dar vuelta, cambiar la historia del partido. Pero vamos por parte. La emoción del fútbol, la emoción del gol en el relato de Diego Iván. 16 minutos, el gol del Lescano.
Y la pelota por el medio tiene Franco, mueve la pelota, dejando cortita sobre punta zurda. Está recibiendo Caballero, Caballero juega. Otra vez extremo zurdo, baja la pelota, tiene Jiménez. Dejando bien para Franco, domina, juega, soltó, movió. Entregó sobre punta derecha, toca la pelota, Libertad que busca el primero. Amagó Lescano, cuidado, le va a pegar, le pegó. ¡Golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Como le dio esa pelota, levantó la cabeza, se mete, busca el espacio lejano. ¡Qué disparo! Del 19 Repollero. Repito, un golazo, la pelota al poste izquierdo del arquero Anthony Silva. ¿Cómo le dio Lescano? ¿Cómo le dio esa pelota? El hombre Repollero sabe cómo está la cosa. Libertad le gana Nacional por 1-0. ¿Escucharon el relato de Diego cuando empieza a nombrar solamente a jugadores de Libertad del concierto de toques que hizo el Gumarelo? La desazón de Nacional, que no podía cortar el circuito, que nadie salió al encuentro, porque yo pensé, acá Santa Cruz lo encima, le hace una falta, corta la jugada, volante central, cortá la jugada, hace esa falta táctica que tanto se necesita en el fútbol. No lo hizo. Dejó que siga con la pelota dominada del pie Lescano. Es más, lo hizo girar donde él quiso. Lescano manejó la jugada. Lescano hizo lo que quiso con la pelota, y cuando encontró el hueco, ahí sacó el remate imposible para Anthony, que se tiró pero que no llegó. En el primero no tuvo nada que ver el arquero de Nacional. En el segundo creo que hay una pequeña complicidad por la forma en que le pega a Roque, por la forma en que se tira, porque le gana el balón, le gana la velocidad, la potencia, y le pasa por debajo del brazo, por debajo del cuerpo. A un Anthony que por supuesto era un mano a mano, estaba solo, lo fusila a Roque Santa Cruz. No es un remate de fuera del área, es un remate a quemarropa, es un remate de un jugador que sabe y mucho, por eso le cruza de la manera, o por lo menos pensó que le iba a cruzar, pero le pegó casi al medio. Inteligente Roque Santa Cruz en la definición. Pero cuando le hace el primero, Libertad Nacional tampoco reaccionó. Tampoco salió para adelante. Intentó, me parece, a priori. Ahora Germán le puede preguntar a Bernay en la conferencia de prensa que intentó. Yo pienso que aguantar y buscar una contra. Pero con el llanero solitario hoy es muy difícil ganar un partido, a no ser que tus volantes por fuera lleguen y los internos también pisen el área y acompañen. De lo contrario es imposible, por más que quiera, por más que tenga el mejor delantero del mundo, si no recibe la pelota en un momento ideal, si no recibe la pelota con ventaja. Qué difícil que es para Dedé, que si bien hizo 2 golazos en la fecha pasada del viernes, él no va a ser el salvador permanente del conjunto de Nacional. 16 minutos el primer gol, 27 minutos el segundo. Una muy buena jugada de vuelta, la velocidad que tiene Villalba, desequilibrante el chico, y después el pase justo, quizás a la medida de Roque Santa Cruz, para que este defina y ponga el segundo. Vamos a escuchar también este gol en el relato de Diego Iván. Lejano, cuidado, tiene, le puede pegar, baja Roque, pide Roque, está, tiró, gol, 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 gol. Aparece Roque, Luis Santa Cruz, se mete dentro del área, el pase a Roque y este define fuerte disparo. Aparece el capitán y de a poquito va tranquilizando el partido Libertad. Villalba, a Roque define el capitán, sabe cómo está la cosa. Libertad le gana Nacional por 2 goles contra 0. Y Roque. Fútbol a lo grande. Y así se fue en la primera etapa. Se preguntarán, no se fue así. En el resultado, por supuesto, gana 2-0. No nos tragamos ningún gol con Diego, pero en lo futbolístico creció aún más Libertad, y Nacional, repito, sigue sin corregir los errores. Hizo un cambio obligado.
Muchas veces el cambio o te soluciona o empeora la situación del equipo, porque tenés que pensar rápido, tenés que decidir de la manera correcta, porque quizás el jugador que sale, el técnico le pudo haber pedido un trabajo específico y al abandonar el terreno de juego le cambia también la temática de lo que él quería. Ahora, de entrada, me parece, Bernay, si quiere cambiar la historia debe hacer 2 cambios de vuelta, pero ahora, al empezar el segundo tiempo, sin dudar, sin tener demasiadas excusas, porque si el sábado, al terminar el partido, lo escuchamos en una manera no muy elegante, no muy buena, al técnico de Libertad, me imagino en lo que va a ser la conferencia de prensa de Bernay, las excusas y demás. Pero bueno, el técnico es él y veremos lo que pasa. Creo que están ingresando los mismos jugadores. No va a producirse ningún cambio, por lo menos en el conjunto de Nacional. Así le fue en los primeros 45 minutos. Vamos a ver si soluciona o si Libertad amplía el marcador. Muy bien, señoras y señores, los equipos están en el campo de juego. Estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Va a cambiar Libertad, Germán. Así es, en este entretiempo ingresa con la 14 Luis Cardoso. No volvió al campo de juego el 4 Néstor Jiménez, primera variante de Ariel Galeano en Libertad. ¿Nacional modifica o no? No, vuelve con los mismos 11 que empezaron el partido, con la salvedad de que ya realizó una variante. Bernay, había ingresado Blas Cáceres en reemplazo del lesionado Leandro Mesa. Muy bien, señoras y señores, arranca la etapa final. Continúa relatando Diego Iván. Recordando que Libertad está ganando el partido por 2 goles contra 0. La pelota para Alfaro. Alfaro movió, juega sobre punta zurda. Está dejando la pelota al medio, otra vez para él, recibe Alfaro. Alfaro juega para Alan, pelota al rechazo largo arriba. Viene buscando Jiménez, pelota suavecita, mitad de terreno, Espinosa. Más de 25 años junto a vos, la mejor atención y calidad de todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ4X, 1.700 millones en el Poderoso. Salen $20.000 y más. En este el poder de cambiar está en tus manos. Llevaremos. Acá, ¿qué pretende el técnico con este cambio, Ricardo? En defensa. Quizás salió con alguna molestia, porque mirá que no fue exigido el conjunto de Libertad. Por eso Cardoso, que no sé qué pecado cometió para perder la posición. Quizás después del partido de Cerro, porque no me acuerdo que haya cometido un error tan grosero, tan grave, para perder la posición. La pelota, sí señor. Sí, confirmado, por una molestia muscular en uno de los muslos es que se retiró Néstor Jiménez. Recién confirmamos la información, a eso se debió la variante y el ingreso de Luis Cardoso. Muy bien, pelota al fondo, sale Nacional. Pero parecía sucursales en Asunción, San Bernardino y Acceso Sur, teléfono 227-37-8, pero parece 42 años construyendo contigo. Para descanso en Mamaco de Somier, Capriz de Paraná, J, 270.000 guaraníes de regalo, 2 almohadas. Llámanos al 519-3000, Electro va mejorando tu calidad de vida. La pelota para Espinosa, transporta la pelota, corrió Espinosa, ganó, se mete bien, va por el piso, falta, pita Juan Gabriel, la falta de Blase, tiro libre para Libertad. Los martes en Farmacia Catedral hasta 35% de descuento en todas las categorías y 5% reitero con pagos vía Cobra con tarjetas crédito Sudamérica. En Farmacia Catedral, vamos a cuidarte. Comunidad WhatsApp del trabajo con TMC, encontrás ofertas de trabajo, puedes compartir tus servicios. Con TMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotor. Movió la pelota, Lucas Arauria puso la pelota, extremo derecho. A ver, tiene Ramírez, paró la pelota, levantó la cabeza, juega. El pelotazo, no arriba, territorio nacional, pelota larga, segura para Antonio Silva. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues sube Quitadol, la salud en apellido Fleming, sistema prepago, venido Subetela 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming, estilo campo, tu parrilla preferida. Mañana prosigue la fecha con Sudamérica Tacuarí, el partido va a arrancar 14:30. Gran feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio, Centro Logístico Belino Martínez, con el pacto de confianza NGO. Probaste el pan Cortina, etiqueta negra con pomelo, paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate ya salud protegido, tiene beneficios inmediatos, comunicando al 319-0000, salud protegido. Tiro libre para Libertad. Tu 0 kilómetro en Banco, plazos de hasta 5 años con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros, Banco, crece desde la raíz. Ante corte energía, sigue disfrutando el fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. Libertad gana por 2-0. Copa Argentina, entre tiempo del compromiso en Mendoza, Temperley y River van empatando 0-0 en el Millonario. Sigue jugando Héctor David Martínez.
partido para mañana, 17:30 en Sajonia para Luqueño Olimpia. En Luomo conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales @Luomo Peiriga. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Carga Supra Titi Bata, mantiene limpio los inyectores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Saque de costado, punta derecha, en defensa pertenece a Libertad. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz, de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. La pelota sobre la derecha, Berra tiene, juega, está dejando cortita. La pelota sobre punta zurda, pelota costado. La marca arriba, se metía en esa zona, marcaba arriba. Y es lateral y pertenece a Libertad. Buscando esa pelota, Iván Ramírez y Darío. Ingresa a www.apuesta.le, apuesta a ganar, lo cambia todo. Mira los partidos nacionales e internacionales con tu hierba Pajarito Premier y Suave. Hierba mate Pajarito, cultura y sabor en un sorbo de tradición. La pelota, pero Franco juega bien. Pelota sobre punta derecha, ve el centro por arriba, largo. El cabezazo, rechazo corto. Va por el medio, tiene la pelota. La va buscando Lescano. Lescano tiene, levantó, tiró, juega para Espinosa. Paró, le va a pegar o no. Espinosa jugó. Viene buscando Lucas Sanabria. Pelota larga, se la saque de costado para Libertad. Argentina, fecha número 12. Terminó el compromiso. Vélez le ganó a Newell's por 1-0 en el equipo local. Jugó todo el compromiso Claudio Aquino. En Newell's lo hizo también Gustavo Velázquez. Con qué facilidad llegan los laterales del conjunto de Libertad. Espinosa y Ramírez despegan un festín por los costados y Nacional no puede corregir. A ver, pelota para Lucas Sanabria. Tiene Lucas Sanabria, domina, se va a escapar moviendo de zurda. La pelota sobre punta, zurda ganó. Se mete Lucas Sanabria, jugó bien. Dejó para Villalba. Amaga, marca en esa zona. El hombre tricolor se la saque de costado para Libertad. En San Justo de Arroz tenemos lo que necesitas para tu construcción metálicas. Distribuidor autorizado, cemento Allemía, acceso sur, casi perfecto, socorro, Niembú. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Estamos contigo hace 20 años. Tenemos máquinas de última generación. Karaoke más. Estamos en el Shopping del Sol. Marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 5 minutos. Segunda etapa, Robe y Loca, las bases de donde estés, Lidia, Diego, Iván. Libertad gana por 2-0. Y su seguro, Chaco. Gana Espinosa, marca en esa zona Blasi, pelota suavecito, a un costado, será lateral y otra vez para Libertad. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participás de la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Pechunag, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. La pelota arriba, golpe de cabeza, pelota para Alfaro, juega Juan Fernando Alfaro, dejando arriba, no pudo Diego Caballero, pelota al medio. A ver, tiene Caballero jugando bien, zona derecha, se va a escapar. Está sobre punta derecha, avanza la academia, se mete bien la marca de Viera, ganó. A ver qué dice el juez, presiona, busca la salida, Sanabria, juega pelota al medio. Está dejando cortita para el fondo ahora, para Ramírez, toca la pelota, Libertad. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Estamos cruzando minuto 6 del segundo tiempo. En el mes de mamá tenemos regalos todos los días con tus compras en Koala. Participas del sorteo diario de sorprendentes premios, más info en koala.com.py. La Feria se acerca a Bosca Peno a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballero. Si cierro, sabes bien que tenemos en La Ferre. En ataque, saca de costado, punta zurda para Libertad. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía al país. En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te le vas a una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy Baby. Ricardo F. No sé si fue simplemente algo que decide el jugador o se lo pidió el técnico, pero Caballero se tira ahora a jugar por el sector derecho. Cansado de perseguirlo al lateral derecho de Libertad en el primer tiempo, cambió de posición y está jugando mucho más cerca que Ocon de. ¿Cómo le falta a Nacional corregir los errores? Y Bernay observando el partido como si nada. La pelota, a ver, pelotazo largo por el fondo, sale, viene buscando Viera, juega suavecita, pelota para Ramírez. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitadol, la salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido de Subellala, 1751. Llámenos al 729-6060 Fleming, estilo Campo, tu parrilla preferida. El partido para mañana de fondo con Arturo, con Carlos y los compañeros para Cerro Porteño Guaraní. Ese partido para 8 de la noche. Gran feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados, 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Cortina, etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate de salud protegido, tener beneficios inmediatos, comunicando 319-0000. Salud protegida. Alan Gómez se va a escapar o no, Alan juega bien, dejando esa pelota para Juan Luis Alfaro, se mete bien, pelota dentro del área, la marca de Cardoso, será tiro de esquina para Nacional. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Tiro de esquina para el tricolor. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Copa de Brasil, 40 del primer tiempo, Vasco y Fortaleza van empatando 1-1 en Vasco, suplente el paraguayo Robert Rojas. Le va a pegar esa pelota Juan Luis Alfaro, tiro de esquina. A todo ponerle visión y líquido para radiador verde rojo, gracias a Automotriz
Motriza, bloqueo todo, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, Pavic, organización, Centro Industrial de Billetero y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria. Dejó la pelota para Alan Gómez, le pega pelota arriba, el rechazo largo arriba, mitad del terreno, zona media, disputa la pelota la academia. A ver, la tiene Núñez. Núñez con ese balón juega para el jugador Alfano. Viene buscando Juan Fernando Alfano, tiene el 6. Y apareció poco en el primer tiempo Alfano. Alfano movió para Cáceres, Cáceres, pelota suavecita, mitad del terreno, zona media. Otra vez para Cáceres. Dejó, movió bien esa pelota, juega, le puede pegar o no. La pelota para Alan, la marca en esa zona de Espinosa, toca la pelota para Libertad. La tiene Franco, la pelota para Iván Corre. Se van de arriba sobre la punta derecha, rebota en el árbitro. Y todito, pelota tras pertenece a Libertad, Ricardo F. ¿Qué cree acá? Diría el Mono Tabarelli, se lo ve al árbitro. Porque tenía que haber salido de la jugada y él se metió en el embrollo. Tocó la pelota y por supuesto es para Libertad. Señoras y señores, corresponde salida para Libertad. A todo ponerle pistón y líquido para radiador verde o rojo, grasa automotriz, placa todo, silicona, champú, pistón y tecnología en lubricación. Para instalar tu industria, depósito, Pavic, organización, Centro Industrial de Billetero y 2, comunicate al 413-7000, Paraguay Inmobiliaria. Libertad gana por 2-0. En La Serrana buscamos la formación integral de profesionales altamente calificados y éticamente comprometidos con la sociedad. Ingresa a serrana.tu.py. La promoción más esperada de Gómez y Par Crédito Ordinario con tasa del 9,9% hasta 12 meses de plazo. Cuotas de 88.000 guaraníes. Gómez y Par, tu mejor opción. Pelota larga al fondo, fuerte para Duarte. Qué pelota le pone a Duarte, muy fuerte, Ricardo F. Está fuerte, está mal Nacional en el terreno de juego. No pudo corregir en los minutos que estuvo en el entretiempo, en el descanso el técnico, o están pasando por un momento muy malo los jugadores de Nacional. Señoras y señores, tiro de portería para Libertad. Fútbol chileno, Huachipato con el atacante paraguayo Cris Martínez en todo el compromiso del local. Cayó 1-0 ante el Audax italiano. Gana Libertad por 2-0. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados, TVH laminados y más. Síguenos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Saque de costado, punta derecha, en defensa pertenece a Libertad. Recordando que el 2 de mayo le ganó a Meleno por 2-1. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego 10 minutos. Segunda etapa, Robilo, Caramba, sección de Indica, Diego Iván. Libertad por ahora 2-0, con esta sumo 39 puntos en las posiciones el equipo de Libertad. Eso seguro, Chaco. Mañana juega Cerro Guaraní, el partido arrancará 8 de la noche. Olvídate los metales oxidados, aplicar convertidor y dejarlos como nuevos sin supervisar, reparar, sellar, proteger tu casa con Sica queda bien. Cantabria, expertos en pisos cerámicos y porcelanato, cerámica clase A desde 30.000 guaraníes y porcelanato clase A desde 73.000 guaraníes. Cantabria. Le pegó al arco Santa Cruz, pelota arriba, Jordan arriba al techo, Ricardo F. Le cuesta terminar la jugada Nacional, le cuesta profundizar. Esta vez lo hicieron por el sector derecho, tuvieron que retroceder de vuelta para que Jordan le pegue así como venía la carrera. Tan lejos nos pasó. Saque de portería para Libertad. Luminotécnica te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotécnica, crecemos juntos. Recupera el aceite hombre, nuevo multivitamínico para sentirte más fuerte, más sano y lograr lo que te propongas. Recupera el aceite hombre, calidad papasa. Libertad gana por 2-0. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán con los chorizos parrilleros. Piso, probaste, te gusta. En Concasa empezá tu historia con pasaporte y duradera acá. Ladrillos, teja, gramos, cemento de la mejor calidad. Con Casa, construyendo historia. Y la pelota para Alfaro tiene Juan Fernando Alfaro, moviendo sus hermanos para Luis Fernando Alfaro. Le pegó, tiró pelota larga arriba. La marca de Viera, pelotazo largo, mitad de terreno, zona media. La verdad tiene, juega Alfaro. El rebote de Lucas Sanabria y otra vez le queda Alfaro. Alfaro jugando punta derecha, entregando bien suavecita para el 4. Viene saliendo lentamente el hombre tricolor, pelota para el fondo. Gana Libertad por 2-0. Tu mamá es todo terreno, venía a Erimar y en mayo porque a comprar 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá, todo terreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera Concepción. A ver, tiene en esa zona, tiene Núñez movió, juega. Está dejando cortita para Anthony Silva. Le va a pegar a Anthony, le pegó, tiró, pelotazo, largo arriba, va para el fondo. Golpe de Gómez, Armaca Viera. Está dejando la pelota por mitad de terreno, su punta zurda. A ver, tiene, juega Blasi. La pelota de Blasi, ganó Blasi. Blasi jugó por el medio. Está dejando para Jordan, tiene pelotazo, largo al fondo, se mete Alan. A ver, la viene buscando, paró con el pecho, juega. Movió, cayó. ¿Qué pasó acá? Es falta. Estilo libre, Ricardo F. Hay que ver, el brazo extendido de Luis Cardoso. Así es, Ricardo, y amonestado por esa razón el número 14 liberteño. Bueno, ingresó recién y ya tiene la tarjeta amarilla Cardoso, y si el VAR no ve nada raro, se va a quedar con la tarjeta amarilla, y si ve algo, sí, de pleno al rostro.
a Thiago Caballero. Germán, es Thiago que está en el piso. Sí, de a poquito se va reponiendo el ofensivo de Nacional. Muy bien, señoras y señores, amonestado Cardoso. Tiro libre para la visita. Con las motos Kenton tenés más servicios oficiales para repuestos y más valor de reventa. Avanza siempre con Kenton. Universidad San Lorenzo te ofrece carreras acreditadas por la ANEA de Bioquímica, Contabilidad, Derecho y otras carreras. Llámanos al 235-8000 Unisal. Señoras y señores, gana Libertad por 2-0. Brindemos por la amistad que perdura con un delicioso vino. Ramos, importa y distribuye en Paraguay Frutos de los Andes. Instagram Frutos de los Andes, PY. Con Rumbo CCA de Seguros tenés un servicio integral de pólizas diseñadas para cada momento de tu vida. Consultas al 021-449-488. Rumbos, toda una vida con ¿Quién le vos. pega esa pelota, Germán? ¿Quién es? Estoy tratando de ubicarle desde acá. Thiago. Thiago Caballero, el mismo que recibió la falta. Es correcto, muy bien, le va a pegar Thiago. Tiro libre para el tricolor. La Plata Empeños es la primera casa de empeños del país con certificación internacional ISO 9001. Ingresa a laplata.com.py. Empeña, seguro empeña La Plata. Pueblos frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el abasto norte bloqueado. Polis aparecer de Granjero de Campo 9. Le va a pegar Thiago, está conformada la barrera de Morínigo. Cuidado con esta, Thiago le pegó la pelota del portero Ricardo F. No, muy suave el remate de Caballero, pero si se fijan, por lo menos 2 pasos se adelantó de vuelta a la barrera. Despacito, un pie, otro pie, y el árbitro bien, gracias. La pelota por el fondo será Libertad cerca del minuto 15. Por ahora gana el Guma 2-0. En el lado raza encontrás todo lo que buscas a precios bajos y gran variedad. Estamos en el mercado de San Lorenzo en Capitán Thompson. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades. Profesores altamente calificados. Inscribite al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Acá en territorio de Nacional pita el árbitro Juan Gabriel Benítez. Será tiro libre para Libertad. Hoy martes en Punto Farma tenés 30% de efectivo con tarjeta de crédito y te doy 35% si pagas con QR. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y te hago a su caso para toda la vida. Los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Rentas al 607-151. Cerámica y te hago a 100% pasión. El gol de Lescano fue al poste derecho. El arquero Anthony Silva. El poste derecho, gol de Lescano. El primero, el segundo lo hizo Roque Santa Cruz. Tupi, 28 años llenando tu hogar de Tiro libre felicidad. para Libertad. A ver, pelota en el aire. Cabezazo de Roque. Jugó, soltó. Juega, se mete y va. La pelota de Anthony. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 15 minutos. Segunda etapa, Robilot. Armas este donde te indica Diego Iván. Libertad gana 2-0. Y su seguro, Chaco. ¿Cómo ves hasta ahora el partido, Ricardo? Y no cambió mucho. Nacional intenta, sale un poquito más, pero ojo, que Libertad permite que se adelante en las líneas del equipo rival para liquidar de contra. La pelota larga, va corriendo Villalba, se va de arriba la marca de Alfano, pelota al piso, falta, será tiro libre. Los superpilotos Ale Galante y Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Supernasta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Supernasta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, no el acceso sur. Contacta al 021-443-600. La lotadora inmobiliaria es Super Suma, segura la vida. Tiro libre le va a pegar a Anthony Silva, el capitán de equipo. Le pegó con pierna derecha, pelotazo largo arriba. Va sobre mitad de terreno, pelota al fondo. A ver, viene buscando en esa zona, tiene arriba. La pelota arriba, ganó arriba. Rivas tiene, movió de sur, la pelota al medio, no pasa nada. Tiene Caballero, juega para Libertad. Otra vez moviendo sobre la punta derecha, levanta la cabeza. A ver, tiene Ramírez, levantó, tiró pelota larga para el fondo arriba. Se mete Roque, ganó primero. En esa zona Alfaro. Arriba se mete Alan, falta de Lescano. El árbitro pitó, tiro libre. Con baterías Parta tenés mayor duración y más fuerza. Arranque, encontrarlas en las mejores casas de baterías del mundo. Yo elijo baterías Parta, un golazo. En supermercados sector precios imbatibles todos los días. Encontrar los productos en todos los supermercados Stock y Stock Express. El anterior fue Alan Gómez quien le pega a Lescano. El árbitro cobra la falta y quedó ahí. Ahora es Lescano quien le pega a Alan Gómez la vendetta. Y el árbitro también como que no pasa nada. Mirá que se le puede complicar el partido a Juan Gabriel. Tiro libre para Nacional. Mil Empeños, venta de reloj, joyas de oro y plata, empeño mejor cotización, Sarmiento que hace profesor Cabral Concepción, Mil Empeños. Y si aclaramos hoy le aplicamos una costilla en guisacho con la mejor carne 100% chaqueña, Short TV, con la garantía de la cooperativa Short TV. Estamos con información. Informo personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. ¿Quiénes quedan en libertad los relevos, Germán? Ángel González, el arquero de emergencia, Iván Piris, Ángel Cardoso Lucena, William Mendieta, Bautista Merlini, Amin Molina, Marcelo Fernández, Antonio Vareiro, Lorenzo Melgarejo, Gustavo Aguilar y Oscar Cardoso. En Nacional quedan Francisco Peralta, el arquero auxiliar, Sergio Ojeda, Edgardo Ursuza, Gustavo Caballero, Marcelo González, Fabricio Romero, Sebastián Vargas, Orlando Gaona Lugo, Ismael Venegas, Josías Camps y Rodrigo
Rodrigo Arévalo. Repasamos los amonestados por ahora en el partido, Germán. Solamente uno, Luis Cardoso, del central liberteño. Muy bien, la pelota para Franco, tiene Franco, dejó suavecita, pelota zona derecha para Caballero, pelotazo largo, cuidado que busca el tercero. A ver, se mete Iván, pide Iván Franco, de Iván a Iván. A ver qué hace primero Ramírez. Ramírez tiene jugando bien, movió Lescano de primera. A ver, Villalba corrió, ganó. Busca la pelota Villalba. A ver, paró, va a levantar la pelota, jugó el centro, pelota en el aire, el cabezazo. Defensivo, pelota por media cancha, Ricardo. Insiste Libertad, encuentra espacio. Un poco más de campo para correr. En cualquier momento se viene el tercero. A ver, Roque Magó jugó, Lescano tiene offside, arriba el banderín, directo para el tricolor. El comentario de Ricardo F. es una presentación de Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yo soy Quitadol. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago venido Subetela en 751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Ricardo F. está en offside o no. No, Diego, falta en ataque le cobró a Roque sobre Claudio Núñez y es lo que está protestando justamente Ariel Galeano a la cuarta árbitra. Muy bien, correcto, excelente pelota por el medio, gana Libertad por 2-0, tiene Franco. Iván moviendo bien para Lescano. Lescano sobre punta derecha, mueve la salida, va por el fondo, Guerra tiene Cardoso. La pelota de Luis jugando para Viera. La pelota del 5 jugando a mitad del terreno, toca Libertad así como le gusta. La pelota sobre punta zurda para Espinosa. La Guerra tiene Espinosa, todo lento, desplazamiento sobre punta zurda Espinosa. Espinosa jugó, soltó, pelota para Cardoso. Sale del fondo Libertad. Gran Premio Oportunidades de NGO hasta 70% de descuento de productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probate el pack Cortina, etiqueta negra con pomelo para Paraguayo Seguro Único Sporting. Pásate y hacerlo protegido, tener beneficios inmediatos. Comunicate al 319-0000. Salud protegido. Velázquez cometía falta, pelota al fondo, sale Morini con pelota suavecita, sale el portero de Libertad, amaga, se mete, cuidado que se puede complicar. Está jugando para Viera. Viera sobre punta zurda, toca la pelota el Gumarelo. En el Sol Seguro solicita tu póliza de seguro al 021-236-13. Ingresa al solseguro.com.py. Al Sol Seguro siempre te acompaña. Villalba ganó, le puede pegar Villalba, está, remató, tiró, rebote de Anthony, Lescano tiene para Zanabria, le pegó, el poste adentro, derecho, gol. De Libertad, pelota el poste adentro, Lucas Zanabria le pega esa pelota, fuerte disparo al poste y adentro, inatajable para Anthony Silva. Sabe cómo está la cosa, Libertad golea Nacional por 3-0. Por eso les decía, ¿cobró o no cobró nada? Por eso les decía que el conjunto de Libertad invitaba a Nacional a salir y de contra con la velocidad de Villalba. El remate al arco pega en el jugador o en Anthony Silva y me da la impresión que en el rebote la toca con la mano Lucas Zanabria. Después sí, sacó el remate al palo y adentro para el tercero de Libertad. Jugada que se va a revisar en el bar. Momento del gol. 20 minutos, segunda etapa. Libertad, se confirma el gol, gana 3-0 Ricardo. Sí, me dio la sensación de que le pegó en la mano y Anthony también vio lo mismo, pero el árbitro y el VAR no vieron eso. Muy bien, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego, 21 minutos, segunda etapa, Robbie Loca, la más exitosa de Sevilla, Diego Iván. Libertad golea 3-0. Y su seguro, Chaco. La pelota para Duarte, corrió, marca en esa zona Cardoso, pelota punta derecha para la academia. En UTIC 26 acreditaciones otorgadas por la ANES, ingresa a utic.tu.py, UTIC Universidad Tecnológica Intercontinental, la Universidad Sin Fronteras. Sin likes, no hay partido, la clásica, 75 gramos, queso y cebolla, 86 gramos, 8.900 guaraníes. Hasta el 30 de mayo, sin likes, no hay partido. Va a cambiar Nacional, Germán. Sí, Bernay llamó a Rodrigo Arévalo y a Orlando Gaona Lugo justo después de recibir el tercer gol. Muy bien, 33 para Gaona Lugo, 38 para Arévalo, Germán. Así es, en ese orden. Muy bien, correcto. Libertad gana 3-0. Lacto Holanda ganó el premio Toncelero otorgado por la Cámara Paraguaya de Supermercados. Lacto Holanda, la marca número 1 en lácteos, el sabor que el Paraguay prefiere. Esta es una advertencia, solo el 0,5% de nuestra música se escucha en streaming. ¿Qué pasaría si la música nacional desaparece? Apoyarla en Spotify, la playlist que puede desaparecer. Es una advertencia de AIE. Sí, Ricardo F. Para mí tarde, para mí muy tarde los cambios de Bernay, que tenía que haberlo hecho al inicio del segundo tiempo, y lo dije, 2 cambios urgentes, pero espero que le hagan el tercero para intentar ahora la hazaña
pero son 3 goles lo que tiene que remontar. La pelota sobre punto sur, Libertad gana 3-0. Yur con cereales La Pradera, encontrarlos en todos los puntos de ventas del país. La Pradera, lo mejor en lácteos. Más de 25 años junto a la mejor atención y calidad en todas sus estaciones de servicios. Grupo Crisma, tu preferencia, nuestra fortaleza. Señoras y señores, acá tiro de esquina para el tricolor. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. Se metía Alan Gómez, tiro de esquina, la marca de Cardoso. En las noches de otoño las sensaciones de placer se encienden con Control Hot Passion, Control Osuar. Entonces Barber, servicio de corte barbería de primer nivel. Conoce más en Instagram como @Barber Oficial. A ver, estamos con información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Germán los cambios. Entran con el 38 Rodrigo Arévalo y con el 33 Orlando Gaona Lugo. Se fueron de la cancha Alan Gómez y Diego Duarte. Repetimos, entraron con el 38 Rodrigo Arévalo y con el 33 Orlando Gaona Lugo. Dejaron la cancha Diego Duarte y también Alan Gómez. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Cáceres. La pelota arriba de Cáceres, pelota para Thiago, le pegó, tiró, pero un rebote. Con estos cambios ya tenemos con Ricardo. A ver, se manda Villalba, está sobre la punta derecha, corre Iván, se mete Villalba, puso la pausita, a ver, juega el compañero Franco tiene, está entregando para Ramírez, punta derecha, busca el cuarto, levantó, pelota larga al fondo, muy fuerte, pelota el saque de costado Nacional con estos cambios. ¿Qué pretende Bernay, Ricardo F? Y ganar en altura con Arévalo, por eso lo pone en velocidad con Gaona Lugo, pero yo creo que Gómez estaba haciendo un buen partido, no era el indicado en salir. Para mí Caballero estaba más cansado que Gómez, que no entiende tampoco él el cambio, pero son cosas de Bernay. La pelota punto derecha, sale el tricolor. El lunes a sábado de 5 a 20 horas y domingos de 5 a 13 horas. Sargento Silva entre defensores del Chaco y Julián Miranda Cuento. Comercial Economía en San Lorenzo, el campeón de los precios bajos. Este domingo 1.600 millones en premios, una Toyota BZ 4X. 1.700 millones en el poderoso saliendo $20.000 y más. Con CNT el poder de cambio está en tus manos, se pone. La pelota para Alfaro, tiene Alfaro mueve la salida, tiene el 6. Dejó su pelota suavecita, pelota sobre mitad de terreno. A ver, tiene el tricolor con Jordan. Le pegó Santa Cruz, baja arriba. A ver, movió para Cáceres, pelota de Blas. Se mete sobre punta derecha, la marca del hombre liberteño, zona derecha, juega, viene recibiendo Franco Iván, se mete punta derecha para el equipo local. Cuando necesitas materiales para la construcción, Ferropar es la solución. Avenida Fernando Lamora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. Una mamá Go merece premios Go por las compras mínimas de 500.000 guaraníes. Participan de premios increíbles. Entérate en electroban.com.py. Libertad gana 3-0. A propósito, marcamos el tiempo. Neumáticos Yokohama en el tiempo de juego 25 minutos. Segunda etapa, Roby Local, Albacete con Diego Iván. Libertad gana 3-0. Y su seguro Chaco. Con esto suma 39 mañana con Arturo, con Carlos y los compañeros. Mañana Cerro reciba Guaraní, repito. Con esto Libertad suma 39 las posiciones del torneo de apertura. En Farmacia Catedral sorteamos 100 premios para mamá y papá. Tus compras de 50.000 guaraníes generan cupones electrónicos. En Farmacia Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. No se mete Roque, primero tiene Roque, espérame Darío, tiene Roque. Roque puso bien Iván, amagó, se mete, pide Roque, a ver, tiene, colocó, le pegó Ramírez, el rebote de Anthony Silva, Ricardo F. Ramírez le pegó con la menos hábil, le pegó con la pierna izquierda, bombazo que sacó Anthony Silva. A ver, Darío, sí. Comunidad WhatsApp del trabajo JMC, encontrás ofertas de trabajo y puedes compartir tus servicios. JMC, la fuerza del trabajo con el respaldo de Chacomer Automotores. Tu 0 kilómetros más, con plazos de hasta 5 años, con tasa del 9,9% en guaraníes y del 8,9% en dólares. Hace tu sueño realidad con nosotros. Banco Creciente de la Raíz. La pelota por remedio, a ver, tiene Caballero. El resto Caballero juega para Lucas Sanabria. Otra vez sobre mitad de terreno. Pelota para Lucas, autor del tercero. Y está bajando, pelota al fondo para Viera. Recibe, juega botín derecho. Hugo para Espinosa. Amagó, se mete Espinosa. Se escapó de esa zona de ahora Lugo. Hugo para Lejano. Lejano de zurda. Marca Alfaro. Pelota a su hermano. Tiene Juan Luis Alfaro. Movió para Blasi. La pelota de Blasi. Tiene, levanta la cabeza. Movió. Entregó para Alfaro. Le pega pelota a mitad de terreno. Zona media. Ataca el tricolor. Ante Corte Energía, sigue disfrutando del fútbol con Kaizen Energy. Encontrarnos en redes sociales como Kaizen Energy PY. El Humo, conocer la nueva colección y vestir la experiencia otoño-invierno. Redes sociales arroba el Humo PY. Humo vistiendo caballeros desde 1981. Ataca Nacional, hay peligro. Tiene Cáceres, pelota de Blas. Levantó, tiró, golpe de cabeza. Pelota al travesaño. Se metió el hombre tricolor. Y dice cabezazo, Gaona Lugo, Ricardo F. Sí, señor, de un centro que parecía que se iba a cualquier lado. La pelota que pica en el travesaño. Después Arévalo que intenta el centro nuevamente del sector izquierdo y Gaona Lugo de cabeza al travesaño una vez más. ¿Cómo se salvó Libertad? Es así, pelota y el tiro de esquina.
Tupi, 28 años llenando tu hogar de Tiro de felicidad. esquina para el tricolor. Mañana prosigue la fecha 8 de la intermedia, 14:30 horas en Villa Hayes, 12 de junio de Martín Ledesma, pitará Edgar Galeano. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Gaona Lugo. Muy bien, le va a pegar Gaona Lugo. Pelota, punta derecha, tiro de ajena. Puede descontar uno Nacional. Pelota en el aire. La marca extremo zurdo. Saca Libertad. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues me Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, venido se llama 751. Llámanos al 729-60-60 Fleming. Estilo Campo, tu parrilla Y la preferida. pelota para Alfaro. Alfaro, su hermano Juan Fernando para Juan Luis. Le pegó a Juan Luis el lateral derecho. Pelota por arriba. No pudo Arevalo. Mancita cae la pelota en las manos del arquero Morínigo. Gran feria de oportunidades de NGO, hasta 70% de descuento en productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Avelino Martínez con el pacto de confianza NGO. Próbate el pan Cortín, etiqueta negra con pomelo. Es paraguayo, sabrónico Sporting. Pásate de salud protegido, tenible pisos inmediatos. Comunicados 319-0000. Salud protegida. Mañana prosigue la fecha 14:30 para Sudamérica, Tacuaré. Más partidos para mañana, la intermedia fecha número 8, 14:30 horas, Carapeguá local ante Colegiales. Árbitro Carlos Figueredo. En Sajonia, 17:30 para Luqueño Olimpia. Carga Supra Titipata, mantiene limpios los inductores y cuida tu motor. Todo esto gracias a su fórmula tecnomolecular Copetrol. Vamos. Santa Elena te acompaña en reuniones de familia, fútbol y asado. Santa Elena, recuperemos la confianza. Ricardo. Otra vez un centro que se fue cerrando y la quita prácticamente del ángulo Morínigo con un manotazo. De a poquito está llegando Nacional. Tiro de esquina, punto derecha para la academia. Tupi, 28 años llenando tu hogar de felicidad. A ver, pelota al centro de Gaona Lugo, pelota al cabezazo arriba, sobre punta derecha, corre, insiste, ganó, pelota al suavecito a un costado. A ver, llega la pelota llegando cortita. Insiste el hombre de Libertad, comete falta el de Nacional, tiro libre para el Gumarelo. Primera feria de emprendedores de la Caja Mutual, sábado 25 de mayo, Casa Matriz de 8 a 13 horas. Si te afilias ese día, te exoneramos la matrícula. Caja Mutual. Ingresa a www.apostar.le, apostar a ganar lo cambia todo. Estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán, cambia Libertad. Así es, Diego, entran con el 11 William Mendieta y con el 9 Gustavo Aguilar. Se van de la cancha Lucas Sanabria y Roque Santa Cruz, dos voladores de la noche. Repetimos, entran con el 11 William Mendieta y con la 9 Gustavo Aguilar. Se van de la cancha Lucas Sanabria y Roque Santa Cruz. Ricardo F, los cambios. Bueno, una vez más posición por posición, porque Mendieta va a ser ahora el que empieza a lanzar los pases para los compañeros, y Aguilar con la potencia que tiene por un Roque Santa Cruz que hizo un buen partido, cansado, hizo un gol, cumplió y se retira el capitán. Muy bien, señoras y señores, 3-0 gana Libertad. En San Justo y Ros tenemos lo que necesitas para tus construcciones metálicas, distribuidor autorizado, cemento, alemía, acceso surcas y perpetuo socorro. Combate el calor con sorbo de tradición, el sabor de la cultura y la pasión. Yerba mate, pajarito, lo bueno se vuelve tradición en todas partes. Buscamos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 30 minutos. Segunda etapa, Roby Loca, la base esté donde estés. Villa, Diego y Iván. Libertad gana 3-0. Hizo seguro, Chaco. Y la pelota por Revedo, a ver, no puedo Willy, falta, pita el juez, tiro libre, sí señor. La cita de capitán de Roque pasó a Matías Espinosa en Libertad. Muy bien, correcto, tiro libre para la visita. Ven y divertirte en Casino Slot del Sol. Puedes jugar en nuestro casino online, más de 1000 slots. Estamos en slotdelsolonline.com. En Bristol, precios locos en todos los productos con descuentos imbatibles. Participaste en la promo 3.000 millones que se sortea todos los meses. Bristol, la mejor casa electrodoméstica. El territorio de Libertad le va a pegar Blas Cáceres, tiro libre para Nacional. Pechunag, prácticos y deliciosos bocaditos de pollo muy fáciles de cocinar. Pechugón, a todos les gusta. En cual llevas tu somero living en cuotas de 99.000 guaraníes y el contado 20% de descuento en todas nuestras líneas. Ingresa a koala.com.pe. Pelota en el aire, el cabezazo defensivo. La pelota le queda a Villalba, juega, movió esa pelota de zurda Espinosa, pelota de cancha. La Ferrer se acerca a Bosque apenas a sucursal en Asunción sobre Artigas 1880, casi Ramón Gómez Caballeros y de Cierro. Sabes bien que tenemos en La Ferrer. Decir bienestar y certeza exige Paco, más de 40 años llevando energía. Avanza, se mete Arevalo, cuidado con esta para Nacional. Arevalo tiene, le va a pegar, le pegó. Vino un rebote de Cardoso, pelota en su izquierda, Ricardo F. Qué pocas ideas que tiene el conjunto de Nacional. 4 tenía Arevalo para meter el pase, sin embargo remató al arco. Increíble. La que de costado pertenece a la visita.
En Energy, carga combustible por 150.000 guaraníes y por 50.000 más te llevas una guampa y bombilla. Entérate la promo en Energy Pay. A todo ponele Bistoni para mantenimiento de tu moto, auto, camioneta, tractor Bistoni. Pedidos al 0983-119-720. Conoce más en bistoni.com.py. Hay golpe de cabeza, pelota sobre punta zurda. La pelota tiene Aguilar para Libertad, domina, baja de zurda, pelota suavecita, el rebote de Juan Luis Alfaro. La tiene Alfaro. Alfaro movió para su hermano, se mete Juan Fernando. Está sobre punta derecha, tiene el 6, levantó la cabeza, botín derecho. Amagando bien, pelota al fondo. Está dejando cortita para Blasi. La pelota de Blasi. Blasi juega para el fondo, dejando esa pelota para Núñez. Para instalar tu industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de billete 1 y 2, comunicate al 413-7000 a Paraguay Inmobiliaria S.A. En la Universidad María Serena, carreras reconocidas por el MECA, habilitadas por el CONES y acreditadas por la ANEAS. La Serrana te invita a pensar en La Serrana. La pelota al fondo, sale Ramírez, juega para Libertad, pelota suavecita por el medio, juega la contra. La verdad tiene Caballero, corre, sigue Caballero. Caballero dejó, puso la pausita, tiene punta derecha, dejando bien. La pelota para el compañero, se mete Ramírez, zona derecha y peligro. Pide en esa zona, jugando bien Aguilar, tiene 9. Está dejando cortita para Willy Mendieta. Willy movió de zurda, moviendo extremo zurdo para Espinosa. Le puede pegar, se desprende de esa pelota, jugando bien. Movió para Villalba, tiene Espinosa, toca Libertad para Willy. A ver, ganó, se mete otra vez, levantó la cabeza, que pase, juega al medio, hasta el gol, o no, remató, tiró, gol, 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 gol. Gol de Libertad Villalba. Villalba con el gol del equipo de Libertad. Por esa pelota fue Lescano finalmente. Lescano, correcto, corregimos. Lescano y el cuarto gol. Pero qué pase le da Willy Mendieta. Qué pase le da el Willy a Lescano. Y pone el cuarto gol para Libertad. ¿Sabe cómo está la cosa? Libertad 4, Nacional 0. Por eso hablábamos en el cambio que Mendieta iba a ser el nuevo distribuidor del conjunto de Libertad cuando salía Lucas Sanabria. Y qué pase metió para que Lescano atropelle, para que puntee tras la salida de Anthony Silva y le dé el cuarto a Libertad. Momento del gol. 33 minutos, segunda etapa. 4-0 gana Libertad. Si sos socio de Comecipar, puedes acceder a un crédito para vehículos 0 kilómetros con tasa de interés del 8,9% sin recargos en gastos administrativos. Comecipar, tu mejor opción. Los calzados Michelin están probados para el rendimiento más extremo, conocidos mundialmente por su calidad y resistencia. Distribuye la Costa SRL. Hay revisión, Germán, revisión de VAR. Sí, la posición del goleador, justamente Lucas Sanabria, a partir del pase de Willy Mendieta. Eso es lo que se está revisando, Diego. Bueno, muy bien, hay chequeo VAR, Ricardo F. El Lescano, porque el Lescano. De Lescano, mejor dicho, de Lescano. Bueno, se va al VAR el árbitro. Hay una mano previa también en la jugada, quizás eso pueda revisar. Bueno, muy bien, chequeo VAR. Ahí va el árbitro, tenemos el monitor, estamos con Ricardo F. Va el árbitro observándolo, VAR. Sí, Darío, seguimos. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de PH y la mitad, así más. Seguimos en Facebook e Instagram. Crystal House, más de 49 años cristalizando sueños. Utiliza el mortero con elevación Chica Vol 105, repara tu pared en solo 2 a 3 horas. Tu casa con Zika queda bien. Aprovechamos y marquemos el tiempo. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 35 minutos. Segunda etapa, Robbie Logan, al más exitoso de Diego Iván. Por ahora, 4-0. Y su seguro, Chaco. Una posible falta previa, dice Ricardo. Yo veía una mano, pero no sé si cobra eso o no. Y en principio, Ricardo, Diego había hecho a los jugadores de Nacional, cuando le estaban reclamando la jugada, había hecho la seña con la mano de que indicaba la posición de justamente del goleador Rubén Lescano, pero al final es otra cosa por la cual lo llamaron del VAR, donde está, por cierto, Derlis López. Para mí es mano. Esa es la imagen, Ricardo. Sí, es mano. Mano. Bueno, muy bien, ahí va el árbitro, es gol. Ricardo, gol de Libertad. Sí, es mano, pero es gol. No sé, yo ya no entiendo. No entiendo. Le dejo a los genios que... más enojado. ¿Qué pasó? Anthony Silva es el más enojado con la decisión. Bueno, le dejo a los genios que después van a explicar la jugada, ¿verdad? Correcta decisión, porque la mano no estaba en un lugar desacertado. No, vamos. Bueno, muy bien. A ver, es gol entonces, gol válido para Libertad. Estamos con los cambios. ¿Quiénes pisan el campo, Germán? El 10, Lorenzo Melgarejo, y el 30, Amin Molinas, sub-19. Bueno, muy bien, estamos con la información. Informa personal, si tenés Wi-Fi personal te duplicamos todo. Vamos, Germán, con los cambios. Entra con el número
30, Amin Molinas, se va de la cancha el 35, Rodrigo Villalba, sub-19 por sub-19. Y al mismo tiempo entra con la 10, Lorenzo Melgarejo, se va el goleador de la noche, Rubén Lescano. Los dos últimos cambios de Ariel Galeano en el Gumarelo. Muy bien, señoras y señores, minuto 37. Promociones y descuentos del 35% de juegos de baños, griperías y mucho más. Consultas al 0972555-333. Cantabria S.A. Luminotecnia te trae soluciones en productos de iluminación, climatización, electricidad. Te esperamos en nuestras 21 sucursales. Luminotecnia, crecemos juntos. La pelota sobre punta derecha, sale Arevalo, jugó, soltó, se equivoca, pelota al medio. Ahora tiene Willy Mendieta, deja por remedio, se mete Arevalo, presiona la salida, Caballero juega para Libertad. Pelota, punta derecha, Libertad gana por 4-0, Ricardo F. Paliza de Libertad ante un Nacional que no supo qué hacer durante todo el partido y el técnico cómo corregir la superioridad del equipo rival. Entonces todo bien. Y este chico Amin es un jugadorazo. Molina. Jugadorazo. Muy bien, la pelota para Lorenzo, ganó Lorenzo ganó, pide Aguilar, está el quinto no, Aguilar colocó, jugó al medio, la marca del defensor de Nacional, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu guardia, la marca de Juan Luis Alfaro, Ricardo F. Sí, señor, que casi le hace un gol en contra a Anthony Silva. Si no me equivoco, Amin debutó, o por lo menos jugó un partido importante aquella vez que Libertad sale campeón en cancha del Sportivo Luqueño el año pasado. Esa vez había debutado Ricardo, estás en lo cierto. Muy bien, señoras y señores, tiro de esquina. Tupi, 28 años llenando tu guardia. ¿Quién le pega esa pelota, Germán? Willy Mendieta. Muy bien, le va a pegar el Willy Mendieta. Libertad golea 4-0, pelota en el aire. Iván, cabezazo al medio. Gol, Espinosa. Gol. De Libertad. El gol de Espinosa con golpe de cabeza. Iván Franco peina esa pelota solo. El cabezazo de Espinosa. La pelota al poste y adentro. La cara que pone Anthony Silva. Libertad aplasta a su rival. Libertad 5, Nacional 0. Franco que gana a todos los jugadores, porque a todos los del Nacional le ganó en el salto, peina para atrás y qué bien, qué bien, el hombre que siempre busca su gol, apareció Espinosa con el arco a su disposición y de cabeza poner el quinto para Libertad. Momento del gol. 38 minutos, segunda etapa. Libertad aplasta 5-0 al tricolor. El comentario de Ricardo es una presentación de Quitador, la marca más recordada de Paraguay. Yo puse Quitador. La salud tiene apellido Fleming, sistema prepago, Benito Sevillana 1751. Llámanos al 729-6060 Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Bueno, muy bien, Libertad gana 5-0. Gran feria de oportunidades de NGO hasta 70% de gente, productos seleccionados 31 de mayo y 1 de junio. Centro Logístico Belino Martínez con el pacto de confianza NGO. Probaste el pack Martínez etiqueta negra con pomelo, es paraguayo, sabor único, Sporting. Pásate, te hace lo protegido, tiene beneficios inmediatos. Comunicando 319-0000. Salud protegido. Bueno, hay que escuchar después la conferencia de Galeano, porque acá la cancha favoreció, bueno, de hecho tiene buen campo Libertad sin ninguna duda. Marcamos el tiempo de juego. Neumáticos Yokohama y el tiempo de juego 40 minutos. Segunda etapa, Robilo, que la más exitosa de este Liga Diego y vamos. Libertad 5, Nacional 0. Y su seguro, Chaco. Ricardo F. Y se daban realmente situaciones raras en este partido. Libertad que le costaba ganar. Libertad que venía de un empate ante Tacuarí y un equipo de Nacional que ganó 2 partidos seguidos con Bernay. Era algo realmente llamativo la forma en que llegaban los dos equipos, pero la realidad es esta. Que le pegó un baile y una paliza a Libertad a un equipo de Nacional que nunca encontró la forma y la fórmula de cómo sostener el partido. Lo dijo Ricardo F. Minuto 41. Va a modificar Nacional, Germán. Sí, Bernay llama al 37, Josías Camps, sub-19, y también a Fabricio Romero con la casaca 19. Ingresará este defensor. Muy bien, Romero, Camps, los cambios de Bernay. Qué mejor que celebrar el fútbol con los compañeros, amigos o familia con un rico choripán, con los chorizos, parrillero, piso, probaste, te gusta. En Concasa empezó tu historia con base fuerte y duradera. Caladillo, Teja,
gramos cementos de la mejor calidad con Casa Construyendo Historia. La pelota del Alfaro juega sobre punta sur, movió la pelota Arevalo. Este juega esa pelota suavecita, pelota sobre mitad de terreno para Juan Fernando Alfaro, mueve para arriba. Toca la pelota el tricolor que pierde por 5-0 en condición de visitante. Con esto Libertad suma 39. Mañana con Arturo, con Carlos y los compañeros para Cerro Porteño, Guaraní. Repito, por ahora, arriba solitario el equipo repollero. Tu mamá es todo terreno, venía Erimar, en mayo por cada compra 500.000 guaraníes participas de grandes premios. Mamá, todo terreno en Erimar, lo que la fábrica no te dio. Centro Materiales Santa Rosa, ferretería, todo para el profesional. Ruta Coronel Franco, Primavera, Concepción. La pelota sobre la derecha, pelota para el fondo. Repito, Romero y Camps van a pisar la cancha nacional que Libertad gana por 5 goles contra 0. La pelota para Willy Mendieta de Coso Vecino, pelota sobre mitad de terreno. A ver, tira, juega para Franco. Franco tiene, se moviliza, zona derecha, juega para el fondo. Está dejando para Caballero de un gran partido, Ernesto Caballero de Libertad. A ver, jugando para Lorenzo Melgarejo. Lorenzo juega para Caballero. Caballero toca, levantó la cabeza para Molina, tiene Molina, juega para Willy Mendieta. Toca, todo lento para Libertad. Con la moto Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Avanzan siempre con Kenton. Unizalce Central España 330, San Lorenzo, Pilares, en Ambareque, Patecta, Huaco, Coronel Ovío, Villarrica, Caguazú, Ciudad del Este, Carapehué, Pilar. Unizal. Y la pelota punta derecha, Gaona Lugo. A ver, transporta dejando cortita, bien, zona derecha, baja la pelota para Tiago Caballero, lo hace rebotar a Espinosa, lateral y pertenece a la visita. Desde los Piñados de Lamos en Mendoza, que Copa es un brindis por la amistad que perdura, representa Distribuye Frutos de los Andes. Contactos al 0994-603-777. El bar en un partido como el seguro de caución de Rumbo. Consulta sobre este seguro visitando rumbo.com.py. Rumbo es toda una vida con vos. A ver, señoras y señores, estamos con información. Informa personal, si tenés wifi personal te duplicamos todo. Germán, te escuchamos. Entra con la 19 Fabricio Romero, se va de la cancha el argentino Brian Blasi y al mismo tiempo entra con la 37 Josías Camps, se va de la cancha Tiago Caballero, sub-19 por sub-19, la última modificación de Bernay en la academia. Ricardo F. Bueno, los cambios para que jueguen un ratito los que ingresan, ¿verdad? Porque solucionar no va a solucionar absolutamente nada. A ver, la pelota de Iván, sexto. Anthony le corta la acción, Ricardo F. Pobre Anthony. Lo que sufrió este arquero, le patearon de donde querían, se metían al área cuando querían. Qué mal Nacional. Y lo que no entiendo es, no hay un jugador dentro del plantel de Nacional que sea mejor que Blasi. Qué discreto es Blasi. La pelota arriba, el cabezazo, pelota de Espinosa, jugó para Caballero, toca la pelota Libertad, a poquito termina el partido. Necesitas plata, te damos más por tus artículos de valor, tenés 52 locales para tu mayor comodidad. La plata es justo lo que necesitas. Pollo frescos y congelados, ventas al por mayor y menor en el Abasto Norte, bloquea Pollos Amanecer del Granjero de Campo 9. Este creo que me va a decir Ricardo ahí congelando con los compañeros. Creo que es el peor partido desde que agarró la conducción técnica Bernay como técnico nacional, Ricardo. Sí, hoy no tuvo respuesta Nacional. Realmente no encontró la forma de cómo cambiar la historia del partido y hasta ahora 5 goles en contra es mucho. Diego. Sí, señor. Y aparte de Fabricio Romero, también tenía en la banca como defensores centrales Bernay a Sergio Ojeda y también a Ismael Venegas. Sí, señor, pero puso un juvenil dejándolos experimentados. Pelota de Aguilar, Aguilar movió para Franco Marca, Cáceres, pelota suavecita, punta zurda para la academia. En el ahorrazo, aprovecha con tarjetas de crédito de bancos aliados, redes sociales, el ahorrazo supermayorista, entérate en los aliados. Prepárate para un futuro lleno de oportunidades, 45.000 atenciones médicas al año. Inscríbete al 021-729-4600. Uninorte número 1 en calidad, ciencia y cultura. Minuto 44, cerca de los 45, Libertad, golea 5-0. En Punto Farma, ofertas de cuidado y prevención para tu salud, hasta 50% de descuento en productos seleccionados hasta agotar stock. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y tu economía. Cerámica y Itaguazú, casa para toda la vida, los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Ventas al 607-151, Cerámica y Itaguazú, 100% pasión. Marcamos el tiempo, Darío. Neumáticos Yokohama, el tiempo de juego, tiempo cumplido, 45 minutos, segunda etapa, Robbie Locker, Albacete, donde esté Silvia, Diego y Iván. Señoras y señores, 5-0 gana Libertad. Y su seguro, Chaco. Uno más y esto termina. Los superpilotos Ale Galante, Beto Ramírez y Oscar Vitar utilizan y recomiendan la Super Nafta 97 Petrobras. Super 97 Petrobras, una Super Nafta. En la ciudad de Villeta contamos con zona residencial con salidas rutas importantes, 90 al exceso sur. Contacte al 021-443-600. La loteadora inmobiliaria, su inversión más segura en la vida. Ya termina, Ricardo. Termina con un gran triunfo de Libertad. Por eso hay que estar tranquilo, hay que ser maduro, podés perder, podés empatar, pero en algún momento vas a ganar. Hoy quiero escuchar la conferencia de Ariel. ¡Oh, qué linda va a estar! Yo también quiero escuchar esa conferencia. Esto va a terminar, señoras y señores, termina. El árbitro mira, va a terminar Libertad por ahora.
Por ahora 39 a la espera de mañana de Cerro Guaraní y van a jugar las 8 de la noche. El balón sobre la punta derecha final hasta acá dice el árbitro Juan Gabriel Benítez. Libertad, goleó Nacional 5-0. Relató Diego Iván. Quedamos con Ricardo F, con Germán Tilder en una presentación de... Quitado, la marca más recordada de Paraguay. Yo pues supe Quitado. La salud tiene apellido Fleming. Sistema prepago venido Cibellala 1751. Llámanos al 729-6060. Fleming. Estilo campo, tu parrilla preferida. Sí, Germán. Gracias, Diego. Nos acercamos acá a José Recalde, hijo de Carlos Recalde y jugador de la Reserva de Libertad. El partido sirve en lo anímico para levantar al grupo después de las derrotas que veníamos teniendo y esperemos poder lograr el objetivo que es salir campeones. ¿Qué golpe se dio en este tramo, justo en este tramo del campeonato, José, faltando solamente 3 fechas, ahora después de esta goleada? ¿Es el golpe que necesitaba demostrar Libertad? Así mismo, yo creo que va a servir mucho el anímico para levantar en lo que queda del campeonato y poder todos juntos lograr el objetivo deseado. El equipo de Libertad vuelve a recuperar la memoria, porque jugaba así en poco tiempo atrás y ahora se le abre el arco nuevamente. Así mismo, por suerte se nos pudo abrir de vuelta el arco, estamos logrando la identidad que teníamos desde hace mucho tiempo y se vio reflejado en Libertad que todos queremos. Muchas gracias, José. Las palabras de José Recalde, jugador de la Reserva de Libertad, hijo de Carlos Recalde, reconocido exfutbolista de nuestro balompié, Ricardo. Sí, estabas entonces en compañía. Dicen que es muy buen jugador el hijo de Recalde, ¿eh? Muy buen jugador. De volante juega, de mediocampista. Juega el hijo de Carlos Recalde, también técnico, dicho sea de paso, no solo exfutbolista, sino también entrenador. ¿Y zurdo es el hijo, no? Bueno. Sí, zurdo también es. Ahí está, sí, ahí está, zurdo igual que el padre. Es la diferencia de los zurdos. Los zurdos siempre marcan una diferencia en el fútbol. Por eso te preguntaba, Carlitos Recalde, sí, gran jugador, Carlos Recalde, muy buen jugador. Y ahora técnico en Resistencia, creo que tuvo una muy buena campaña, Carlos Recalde. Y bueno, se está haciendo también como técnico. Y había llegado hasta las semifinales de la Copa Paraguay 2019, también dirigiendo al Deportivo Capiatá, Ricardo. Es cierto, es cierto. Ahí, entonces, las palabras de Recalde. Vamos a ver cuándo debuta el chico. Acá creo que no hay tanto para decir, ¿verdad? Una muy buena gestión de Libertad. Hoy no vamos a escuchar nada raro. No va a haber ningún tipo de excusas porque el equipo ganó, jugó bien, goleó. Más no se le puede pedir al equipo Libertad. Yo por eso siempre digo, hay que saber en qué momento declarar y cómo declarar. Y no entrar en la desesperación. Quedan 4 fechas para los equipos que van a completar entre mañana y pasado, la fecha 19, y después 3 para todos. Así que, ¿qué pasa, por ejemplo, si Cerro no le gana a Guaraní? ¿Qué va a decir Ariel? No, me pareció que se apuró mucho el sábado pasado en declarar como declaró. Por eso quiero escucharlo hoy, calmado, sabiendo que su equipo ganó, sabiendo que la presión la está trasladando para Cerro Porteño el día de mañana, que va a enfrentar a un gran equipo como Guaraní. Ojo con Olimpia, no lo descarten a un gigante como el Decano. Ojo que el Libertad tiene que jugar todavía con Olimpia. El campeonato está lindo, el campeonato está al rojo vivo, está como tiene que estar el campeonato. Porque muchas veces sea Libertad, sea Nacional, sea Cerro, sea Olimpia o quien fuere, cuando quitan una diferencia de 8, de 9 puntos y uno sabe que el torneo va a terminar 3 fechas antes, 2 fechas antes, y le quita esa emoción, más aún cuando el campeonato es apertura. Porque en el clausura, por más que termine antes y que un equipo se proclame campeón con 3 fechas de anticipación, está el descenso, quién clasifica en la Copa Libertadores, quién clasifica en la Copa Sudamericana, y te da de vuelta algo diferente. Eso de saber qué va a pasar cuando se enfrentan 2 equipos necesitados,
pero en la apertura cuando un equipo se corta solo es como que pierde la emoción. Esta vez creo que no se va a dar. Yo no veo a un equipo siendo campeón muy rápido, aunque va a depender eso, y ojo, repito, va a depender eso de Libertad. Libertad tiene que seguir ganando y se anticipó ahora, jugó antes y bueno, esperar lo que pase mañana con Cerro, de conseguir los mismos resultados. Y ahí, lastimosamente para Libertad no le va a ir bien porque los partidos jugados entre ellos, Cerro le quita la ventaja. Pero si empatan 2 partidos cada uno y Olimpia gana, ahí el que va a pegar el salto es Olimpia. Por eso es tan importante. Y ojo que también, no voy a hacer la combinación porque no tengo tiempo ahora de pensar los cálculos de cómo, pero si llegase a haber 3 equipos con la misma cantidad de puntos, también ver cómo salieron entre ellos. O sea, y si empatan en eso, no sé, hay que ver, porque una suposición que Olimpia también se meta, una suposición que Olimpia también se meta, ahí va a estar el tema de que Cerro le ganó a Libertad, de que Olimpia le puede ganar a Libertad, ¿por qué no? Y después entre Cerro y Olimpia y los dos empataron, va a haber la diferencia de gol. Todo es importante en el campeonato. Los goles que hizo Libertad hoy también es importante. Los 3 goles que le dieron en contra a Cerro, más que importante, más los 3 puntos que le sacaron, o los 3 puntos que le dieron al 2 de mayo, porque a Cerro no le sacaron nada, simplemente no sumó. Pero las cosas del fútbol, las cosas de cómo se puede definir el campeonato, está lindo. A mí me gusta, me encanta el campeonato que sea así. Me encanta que el campeonato sea así. No creo que se haya nivelado mucho para abajo. Yo creo que ahora hay equipos que se cortaron, equipos que sacaron la cabeza y están siendo rivales. Anteriormente, los campeonatos anteriores que consiguió Libertad, y ganaba con anticipación, ganaba con muchísima autoridad. Este campeonato se le complicó. Este campeonato en Libertad ya no fue el mismo. Por eso quizás también el nerviosismo por parte de los hinchas, de la propia dirigencia, porque un presidente que hablaba siempre y sin problemas como Edith Toré salió, desapareció, no habla. Entonces, esto hace que el campeonato esté así. Bien jugado por momentos. Sí, hay equipos que juegan bien al fútbol, hay otros que no juegan bien, pero ganan y suman y se meten y procuran, e intentan. Algunos que bajaron, que se desinflaron, otros que pierden un partido por goleada o de mala forma como el 2 de mayo, pero gana el partido siguiente y viceversa. Un equipo de Nacional que ganó al Sportivo Luqueño 1-0, 3-1 al 2 de mayo, y que hoy vino a hacer un papelón en cancha de Libertad, porque lo de Nacional no tiene explicación. Lo de Nacional fue un papelón. La forma en que jugó, cómo nunca corrigió Bernay, porque no corrigió absolutamente nada. Y si salió a defenderse, qué mal se defiende. Y si intentó atacar, qué poco ataque tiene. Porque fue superado de principio a fin. Y se notaba. Si bien el primer gol llegó a los 16 minutos, en los anteriores era Libertad el que mandaba en el terreno de juego. Se dan tantas cosas juntas, por ejemplo, que Libertad juegue también en su cancha, en una linda cancha, porque es linda la cancha de Libertad, y puede venir el pretexto o la explicación. ¿Vieron cómo en una cancha linda Libertad juega bien? Ahí están hablando los muchachos cerca de nuestro retorno, ¿verdad? O tenés abierto tu micrófono, Germán, y se filtra el audio. Está hablando ahí el colega Dani Troche y otros. A ver si solucionamos eso. ¿Quién viene primero, Germán? Germán. Ricardo. Sí. Para probar la conexión, estamos acá ya frente a la zona de conferencia de prensa, aguardando la presencia de Víctor Bernay. En ese orden, hablarán primero Víctor Bernay y luego lo hará Ariel Galeano. Vamos a ver si es que... No, todavía no aparece por aquí el técnico nacionalófilo. Apenas aparezca, pegamos el llamado, Ricardo.
dirigentes de Nacional, no se vio a nadie, no pasó nada. Mirá que Nacional viene también a los tumbos. Si bien ganó 2 partidos, no está tan bien Nacional, que se eliminó y quedó golpeado a nivel internacional. No, ninguno. Vos sabés que a ninguno lo vi, Ricardo, en lo que ha sido este partido y para lo que ha sido este partido. No ha aparecido ningún dirigente de Nacional, menos de los que son la cúpula principal de la entidad tricolor. Es raro, porque generalmente acompañan a los equipos por lo menos 2 o 3 cuando juegan de visitante, por supuesto, pero en este caso, no, al menos de lo que es la cúpula, los más relevantes no han sido vistos. Sí, había algunos hinchas que tampoco eran muy numerosos, pero en lo que es específicamente dirigentes no hubo de relevancia. Bueno, o capaz que estaban en algún lugar en especial. Yo lo pude observar al gerente deportivo, a Carlos Bonet, que sí estaba, por supuesto, esta prácticamente es la casa de Carlitos Bonet, porque acá jugó, o fue el primer equipo en Paraguay donde él jugó en primera división. Lo trajo el Tata en su momento a Carlos Bonet. Él estaba acompañando a la delegación de Nacional, pero tampoco pudimos observar a dirigentes. Y lo de Enciso definitivamente no habló, ¿verdad? No, y nos chuleó como habitualmente tiene acostumbrado él a hacer en la cancha, Ricardo. Nos gambeteó más o menos 5 o 6 minutos antes de la finalización del partido. Él ya bajó de la zona de preferencias y fue directo al vestuario a esperar a sus ex compañeros de Libertad a celebrar con ellos esta goleada. Bueno, está bien, no pasa nada si no habla Julio Enciso. Prefiero que hable en la cancha con la camiseta de la selección nacional. Ojalá se dé. Hoy escuchaba atentamente el fenómeno de la siesta cuando los compañeros debatían. Julio Enciso, Ramoncito Sosa, Miguel, tantos jugadores parecen, ¿verdad?, que tenemos, pero al final cuando nos enfrentamos a las demás selecciones nos quedamos con las manos vacías. Y un punto que recalcaba permanentemente Arturo, que lo viene haciendo desde el sábado, porque el sábado estuvimos hablando también de la selección. Tenemos un gol, y eso es preocupante. Parece que... Ricardo, sí. Y a eso le sumamos que fuimos la selección que menos cantidad de goles marcó, hablo de la selección albirroja, que menos cantidad de goles marcó rumbo al Mundial de Qatar 2022. La sequía es de años, a eso apunto aportando lo que vos estás remarcando, Ricardo. Seguimos la misma, entonces no podemos remontar. Pero yo creo que se va a dar, ¿eh? Ojalá se dé, ojalá se forme el grupo en la Copa América con Daniel Garnero, que va a ser la primera Copa América que va a dirigir, y después se encuentre el equipo para las eliminatorias donde Paraguay tiene que estar sí o sí, cueste lo que cueste. Está ampliando cada vez más los cupos, así que hay que estar. Pero volviendo al partido de hoy... ¿cómo explicar un 5-0, verdad? Yo me meto en la cabeza de Bernay, si lo encara a un dirigente, si le habla al presidente, alguien le dice, profe, ¿qué pasó? ¿Cómo explica? ¿Cómo explica un 5-0? ¿Cómo explica no tener reacción? ¿Cómo explica no poder corregir? ¿Cómo explica que le hacen el tercero y allí recién intenta atacar con Gaona Lugo o con Arévalo? Hay cosas inentendibles en el fútbol, que el fútbol es tan sencillo, es tan fácil, por lo menos mirando, ¿verdad? De repente nosotros vemos desde acá y decimos, fíjate que flojo está el volante central, ¿por qué no cambia? O cómo le están entrando por el sector derecho, ni el volante ni el lateral están marcando, la cobertura no es buena, tiene que corregir acá, tiene que corregir en ese sector, o tiene que hacer un cambio. Y los técnicos no ven eso. Los que están permanentemente con los jugadores, porque cuando uno critica, y ojo, que tenemos un técnico sentado en la mesa, un técnico que ejerció, selección paraguaya nada más y nada menos, Olimpia, Cerro, por Colombia, Sportivo Luqueño y otros equipos, América, si no me equivoco, de México, hablo de Carlos Quise. Cuando uno critica el trabajo de los equipos, ellos te dicen, no, pero vos no podés hablar porque no estás en el día a día. No podés opinar. Y ellos que están en el día a día, ¿cómo no pueden corregir los errores de sus equipos? Hoy fue un festín de Libertad. Hoy creo que Caballero va a soñar
con el número 2 y que mañana tiene que jugar a la quiniela porque se pasó mirando la camiseta 2 de Ramírez. Lo tuvo que marcar todo el partido y lo corría de atrás, que es peor, lo corría de atrás. Y ni él, ni el lateral izquierdo Rivas lo pudieron parar. Y ojo que no solamente atacó por el sector del lateral derecho, prácticamente era un punta, Espinosa, que hizo el gol después. O sea, lo superó por fuera, lo superó por dentro. Ricardo. Sí. Lo escuchamos a Rubén Ditore, presidente de Libertad. Sí, el equipo recobró la memoria, que era lo que habíamos perdido, intensidad, juego, mucha rotación, mucha circulación de balón, tenencia y sobre todo acompañado con efectividad, que era lo que no estábamos invocando al arco. Y qué importante en esta recta final cuando queda tan poco ganar de esta forma por todo lo que conlleva eso, presidente. Sobre todo porque le da mucha confianza al equipo, ¿verdad? Ellos están bien, porque se habló mucho de que teníamos mal, en baja, cayendo, con rendimientos flojos, y hoy demostramos de que el equipo está entero, el ambiente es bueno, los jugadores están bien, y que lo que queremos es, en lo que resta del campeonato, seguir cumpliendo de la misma forma. Que la mayoría de los goles, doctor, son justamente producto de las inferiores del club. La mayoría del equipo es de las inferiores. Y eso... Eran las palabras de Rubén Ditore, presidente de Libertad. Justo en este momento se produce la llegada de Víctor Bernay para la conferencia de prensa, el entrenador de Nacional. Vamos a acomodarnos y lo escuchamos. ¿Tanta diferencia de que el Nacional que le ganó de manera contundente, en este caso, a tu equipo? Yo creo que hicimos un primer tiempo donde lo único positivo fue que corrieron, porque no hemos ganado los duelos defensivos, no supimos defenderlos uno contra uno, que necesitábamos defender con firmeza, y no supimos cuando logramos recuperar el balón, tampoco supimos tener la posesión del mismo. A mi criterio el rival hizo un gran partido, nosotros hicimos un muy mal partido y por eso la consecuencia del resultado. ¿Qué tal, profe? Juan Denis para Radio 1. Como que cambió seguramente todo lo planificado con ese gol a los 15 minutos ya, y después el segundo como que fue un mazazo porque ahí el equipo no supo levantarse, salvo algunos minutos del segundo tiempo, ¿no? Sí, así mismo. Yo rescato el inicio del segundo tiempo, que se tuvo un poco más de juego, más de posesión y se logró mejorar en los duelos defensivos, pero el tercer gol terminó con el partido. Pero como decís vos, los dos goles en el primer tiempo fueron duros porque nosotros no encontrábamos el camino, nunca encontramos el partido en el primer tiempo. Y ahí a un equipo como Libertad, si no podés bloquear su juego de ataque y no le quitas el balón, vas a sufrir como sufrimos nosotros. Pero bueno, lo único que queda es que nosotros hicimos un mal juego y Libertad jugó muy bien. ¿Qué tal? Dani Troche, Radio 1 de Marzo, buenas noches. Profe, me llamó la atención la no presencia hoy de Caballero, de Gustavo Caballero. El partido pasado jugó bastante bien, hoy ni siquiera participó en el juego. ¿Tiene algo que ver con este tema de que está sonando una posible transferencia para él o no está bien físicamente, pues? No, Gustavo no pudo entrenar ningún día con el equipo. Lo trajimos para que esté en la banca, pero no tenía posibilidades de jugar más que 15 o 20 minutos por una molestia que él tenía y que tuvo que tratarse y que no pudo entrenar ningún día. Él es el jugador que más ha jugado y que viene con la carga de todos los partidos, y hoy era de altísimo riesgo ponerlo en el equipo titular, y una lesión lo podría ya dejar fuera de lo que resta del torneo. Entonces optamos por la posibilidad de tenerlo en la banca por alguna necesidad extrema, y como se dio el partido no hubo la posibilidad de arriesgarlo para poder preservarlo y ver si llega para el día sábado.
Fernando Gaona, digo, haciendo una comparación con Gustavo Caballero y otros similares características. Orlando también viene de una lesión de tobillo y los otros días en el último partido sintió ese dolor. Tampoco está para sostener 90 minutos de juego todavía. Entonces Orlando era uno de los primeros recambios que íbamos a tener desde la banca por ese motivo. Estamos con futbolistas llegando con lo último que queda. Y bueno, hay que elegir de acuerdo a quién esté con la capacidad de jugar los 90 minutos si lo amerita el partido. Entonces Gustavo y Orlando hoy no están en condiciones de hacer 90 minutos. Profesor Germán Miner, fútbol a lo grande, Radio Monumental. Quería consultarle, ¿considera usted que le faltó mayor intensidad, morder más en el medio campo y los costados, sobre todo los laterales, donde vemos una libertad muy superior sobre los dirigidos por usted? Y lo otro, ¿qué buscaba en el inicio del segundo tiempo? Iba usted con su equipo, por supuesto, cayendo 2-0 en el entretiempo, y usted mantuvo los mismos 11. ¿Qué buscó manteniendo esos mismos jugadores? Como dije anteriormente, el equipo en el primer tiempo no defendió bien ni tampoco atacó bien. Y si al menos no cumplís en una fase a favor, te pasa lo que nos pasó, ir perdiendo. Lo que debíamos encontrar era el partido y no hacer cambios en el entretiempo. Debíamos corregir posicionalmente el juego. A mi entender se mejoró en el inicio del segundo tiempo, pero no fue suficiente para descontar. Nosotros necesitábamos descontar y al llegar el tercer gol se notó que el partido había terminado ya en ese gol y había que sostener de la forma que sea para terminar el juego como no queríamos terminarlo, que fue con un 5-0. Termina la conferencia de prensa de Víctor Bernay, entrenador de Nacional, Ricardo. Le hicimos la consulta que vos mismo estabas citando durante el transcurso del partido. Sí, y no me convenció mucho la explicación de Víctor Bernay. Pero bueno, ¿qué podés decir en un 5-0 en contra, verdad? Yo creo que ninguna excusa es válida. Hay veces que es mejor hacer lo que hizo Víctor Bernay. Decir que se jugó mal porque él eso dijo. En otras palabras, no ganar los duelos defensivos, los duelos individuales, que había jugadores que estaban con molestias musculares, por eso hoy no jugaron los que venían haciéndolo de manera seguida. Lo de Gaona Lugo creo que viene con ese problema desde aquel partido contra Nacional, de aquel partido que regularizaban la fecha. Contra Libertad. Contra Libertad, claro. Ahí se lesionó él. Y todavía acarrea ese dolor. Sí, él solito se había lesionado. Había pisado mal y se dobló el tobillo y había quedado lesionado. Tobillo derecho. Claro, cancha de Nacional. Exacto, el partido de regularización había sido. Sí. Ahora, lo que no entendí es para qué lo llaman al árbitro del VAR si no tenían una cámara que le dé la certeza de que hubo una mano. Para mí fue mano en la jugada acá en vivo. Después en el VAR no se observa, o sea, no hay una cámara que se observe qué pasó. Pero no cambiaba mucho el panorama, la existencia de Nacional en el partido. Sí, el enojo de Anthony Silva, porque fue el cuarto gol, el gol del Lescano, 33 minutos de la segunda etapa, quizás para decorar el marcador, para que no sea tan grande el marcador en contra de Nacional. En eso podía haber cambiado, y si de por ahí con los minutos que quedaban Nacional hacía un gol, un poquito el gol para sacarse la vergüenza del mal partido que hicieron, porque realmente muy mal partido de Nacional, superado totalmente. Se hace esperar, Galeano, Sí, ahora justamente, hace segunditos, fue a buscarlo Víctor González, el jefe de prensa de Libertad. Suponemos que justamente en unos segunditos más ya aparezca por aquí el entrenador liberteño. ¿Va a estar tranquila en la conferencia de prensa? ¿Qué tienen en mente ahí preguntar?
y suponemos que si por lo menos más de una sonrisa, suponemos que va a alargar, ¿no? Tomando en cuenta que ganó, es puntero de nuevo y encima con una goleada. Así que todo lo contrario a lo que fue en cancha de River post partido con Tacuarí, suponemos que será. Habló Di Torre también, estaba contento el presidente. Sí, contento y especialmente porque se demostró con esta goleada, digamos, que con esta goleada se busca disipar todas las dudas que se generaron en torno a los partidos anteriores, sobre todo al rendimiento, no tanto a los marcadores, sino al rendimiento del conjunto de Ariel Galeano. A eso apuntó el presidente de Libertad y después ya valorando que 4 de los 5 goles anotados hoy por el conjunto gumarelo hayan sido por jugadores fabricados en la cantera de Libertad, es decir, formados en las inferiores de la entidad gumarela. Eso también resaltaba el presidente liberteño. Claro, cuando se gana todo fiesta, son los repollitos, los que se criaron en la casa. Cuando se pierden, todos culpables. El cambio de ánimo es estupendo. Y ojo que Soldamérica vino a jugar en esta cancha y también recibió una goleada por parte de Libertad. Y después el partido siguiente, Libertad no puede contra Tacuarí. O sea, acá lo que hay que tener en cuenta es que no tiene una regularidad Libertad. Perdió contra Cerro, le ganó a Sol, empató con Tacuarí, ahora volvió a ganar. Hay que ver el partido que viene, qué le pasa. No es el mismo Libertad que arrasaba como en los primeros encuentros de esta apertura. Por eso no hay que apurarse mucho en las declaraciones, ni en las victorias ni en las derrotas. Hay que ser un poquito más cauto, porque no puede ser que hoy sean todos fenómenos, todos rubios de ojos verdes y que el sábado anterior nadie podía y nadie hizo mucho para poder ganar. Lo cierto es que por lo menos groserías no vamos a escuchar en la conferencia de prensa de Ariel Galeano, porque nadie le dijo nada hoy, absolutamente nada. Sí pude observar que unos hinchas liberteños en preferencia empezaron a ofender a los jugadores de Nacional. A Blasi le dijeron de todo. Imagínate, con un 5-0 y ofender. Sí. Llega Ariel Galeano, entrenador de Libertad. Se está ajustando y ahora sí, inicia la conferencia de prensa. Hola, profe. Buenas noches. Profe, permíteme antes que nada felicitarte, digo esto, porque hoy se vio mucha diferencia en lo que fue justamente, el agregado del campo de juego. Ya lo hablamos en el partido anterior post empate ante Tacuarí. Pero ¿por dónde pasa esta victoria? De manera contundente, hoy tu equipo fue totalmente superior al adversario. Buenas noches, Pablo. Buenas noches para todos. Yo creo que la victoria pasa por justamente poder desarrollar nuestro juego a plenitud, ¿verdad? Si bien nosotros vimos acciones que tuvimos el partido anterior, más allá del terreno de juego hubieron muy buenas intenciones, sobre todo en el primer tiempo. Después, en el segundo tiempo, hicimos cambios un poco temprano, agregando un centro delantero más y buscando por ahí ser un poco más directo, y se perdió un poquito el juego en el segundo tiempo. Pero en el primer tiempo yo rescato que hicimos buen partido el otro día. Hoy se vio el juego que se había visto también contra Soldamérica, no así tanto contra River en Buenos Aires, porque nos costó entrar en el ritmo de juego de ellos, igual que en el partido en el Defensor del Chaco, en la ida con River también. Nos costó un tiempo acomodarnos, pero hoy sí se vio y nos sentimos muy cómodos en nuestra cancha, la verdad. Buenas noches, profesor. Rubén Sosa para Universo 970. ¿Cuál fue el producto del cambio de Néstor? ¿Sufrió una molestia o no fue en la mente táctico? Y también consultarte, ¿da satisfacción de repente de alguna manera que 4 de los 5 goles que convirtieron esta noche son productos de las inferiores? Buenas noches, sí, te respondo la segunda primero. Obviamente gratificante. Hoy tuvimos 8 jugadores de 11 formados en el Club Libertad, más los que entraron después, Gustavo, Willy, Amin, rápido así no recuerdo quiénes fueron mis otros 2 cambios. Pero sí, muy contento por eso, ¿verdad? Yo en realidad me pongo contento por todo, ¿verdad? No solamente por los formados en Libertad, pero sí da gusto ver eso, da gusto que eso haya ocurrido. Y lo de Néstor sí fue un cambio obligado porque sintió una pequeña molestia que entre mañana y pasado sabríamos qué es lo que tiene. Profe Ariel,
Carlos Rodríguez de Radio 1. La pregunta es que, ¿qué diferentes son los partidos cuando se abre rápidamente el arco rival? Hoy lo consiguieron tempranamente y a través de remate de media distancia. Cuando una defensa se cierra, normalmente ese es el camino para abrir el partido, cosa que ocurrió hoy con Rubén Lescano. Hace 8 días nos estaba señalando, el sábado, nos estaba señalando que no tenía nada que mirar el partido anterior ante Tacuarí. Sí ibas a fijarte de lo que había pasado ante Sudamérica. Aquella vez hiciste 4 goles y hoy 5. Se aprendieron bastante bien la lección porque Libertad está recuperando el nivel que le vimos en partidos anteriores que en un momento lo había perdido. Y hay una productividad, ¿verdad? Diferente, porque si uno analiza realmente, yo me encontraba ofuscado el otro día y pido disculpas por eso. Lo que tenía en la cabeza el análisis justamente de ver lo que pasó, ¿verdad? Lo que pasó fue que empatamos 0-0. La última vez que Tacuarí había jugado en esa cancha también empató 0-0 contra Trinidense. Y la anterior con Guaraní fue 4-4 con 8 goles de pelota parada. Entonces hay una productividad diferente. Hoy nosotros de los últimos 2 partidos que jugamos en otra cancha hicimos 9 goles. No quiere decir que uno va a ganarle a un rival por la cancha, pero sí repercute en el juego, repercute en el espectáculo, ¿verdad? Es simplemente eso respecto a ese tema que me consultas, ¿verdad? Sí, también importantísimo es abrir primero, capaz no abrimos temprano, muy temprano como esperábamos, como queremos, pero sí tener la paciencia de continuar jugando, de buscar lo que queremos nosotros como equipo, que lo buscamos siempre jugar e implantar nuestro juego en campo contrario desde que empezó este torneo hasta la fecha. Y bueno, nos vino muy bien realmente que el equipo pueda anotar primero, porque eso la verdad que hace que el rival tenga que salir un poco más. Profe Ariel, buenas noches para ABC Cardinal. Ya se refirió al trabajo de Rubén Lescano, una notable levantada, que incluso marcó un verdadero golazo de fuera del área. Ahora, ¿cómo está Marcelo Fernández? Más de un mes ausente por una operación que tuvo, y los demás, me imagino que el caso de Amin, que hoy apareció otra vez completando la bolsa de 90 minutos. Y tengo una curiosidad, discúlpeme, ¿va a mirar mañana el partido de Guaraní Cerro? Sí, por supuesto, claro que vamos a estar pendientes, a eso nos debemos hoy, queremos ser campeones. Se irá el tiempo seguramente porque también tengo mucho trabajo de acá a lo que será el entrenamiento de mañana, en cuanto a que el entrenamiento también sea bien completo y que ya podamos analizar un poco audiovisualmente el partido que jugamos hoy. Estamos obviamente pendientes de poder recuperar, no sé si llamar recuperar la punta, porque la punta nunca soltamos, ¿verdad? Pero recuperar esa posición que nos da el hecho de esa ventaja que nos quita, ¿verdad? El estar igual en punto con Cerro. No recuerdo la primera pregunta que me hiciste. Eso. Bueno, si están levantando el nivel los chicos, lo de Marcelo evidentemente viene costando un poquito más, pero está entrenando ya la verdad que muy bien. De hecho que hoy estuvo en el banco de suplentes ya de vuelta. Eso es por mérito propio, porque hay jugadores que quedan fuera y que están bien hace un tiempo, que quedan fuera de la lista de concentrados, de convocados para el banco de suplentes. Y él la verdad que viene levantando el nivel, ¿verdad? Solamente que hoy no se pudo dar la oportunidad de hacerlo ingresar, de ponerlo por encima de Lorenzo, que ingresó en el segundo tiempo por una cuestión de orden, ¿verdad? Estamos buscando siempre que sea bien escalonado el hecho de que uno cuando vuelve tenga que estar en una tercera posición y no segunda posición a la hora de ingresar al banco de suplentes. No sé si me explico en ese sentido. Buenas noches, profesor. Ido Ponte para Radio Cáritas. Consultarle cuáles son las características de Amin Molinas, debido a que el día de hoy lo vimos debutar en el equipo liberteño sobre otros jugadores. Bueno, hoy debutó en el año, es un jugador de una calidad técnica excepcional, un chico que estamos trabajando con él la intensidad de juego, viene jugando partidos en reserva después de una pequeña lesión que había tenido por ahí por marzo-abril, si mal no recuerdo.
Y estamos, bueno, teniéndole como la opción hoy alternativa de juego en cuanto al cupo de sub-19. Y es un chico el cual tenemos mucha fe. Él vino al Club Libertad de 12 de octubre, hizo formativa en 12 de octubre. Muy rápido en Libertad llegó y jugaba en la sub-17, de ahí pasó muy rápido a la reserva también. Hoy, con nuestra llegada en septiembre del año pasado al plantel principal, nosotros lo incorporamos al plantel de primera y se adaptó, la verdad que muy bien, ¿verdad? Se adaptó muy bien y hoy está dando sus frutos el esfuerzo que hace día a día, el prepararse para estar disponible y bueno, creo que hoy también entró muy pocos minutos, lastimosamente porque la adición también fue un poco, tomaron la decisión de adicionar muy poco, llevándose el resultado como primer análisis. Y bueno, eso hizo que pueda jugar por ahí unos 4 o 5 minutos menos, ¿verdad? Lastimosamente eso pasó y queremos que a medida que pasen los partidos pueda tener más participación. Profe, ¿qué tal? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, quizás somos, y englobo a mis colegas, a lo mejor no, pero personalmente seguramente sí, somos un poco injustos con él. Entró casi por la ventana, que me valga este término por favor y que se entienda bien. Y hoy es un jugador bastante sobrio, tiene una seguridad tremenda y le ingresa pocos goles. Me refiero a Morínigo, que, repito, que no se me tome mal la expresión de que prácticamente entró por la ventana, pero sin embargo está demostrando una sobriedad cada vez que le toca participar en las pocas jugadas que le llegan, pero siempre responde, profe. ¿Se puede referir a su arquero de hoy? Sí, la verdad que Rodrigo es un ejemplo para muchos compañeros porque siempre tuvo muy buena predisposición cuando Martín ni siquiera se resfriaba, ¿verdad? Martín es un arquero que mantuvo siempre una regularidad impresionante y que no daba espacio, digamos, a que otro pueda quitarle el puesto o tener oportunidades, porque él la verdad que lo hacía con un rendimiento óptimo cada partido que disputaba, ¿verdad? Y Rodrigo, mientras se preparaba y tenía muy buena predisposición para los compañeros que de repente querían entrenar, que querían hacer trabajos post entrenamiento y bueno, eso hace también de que todos por ahí sientan un cariño también por él, como una persona que siempre ayudó a todos, y hoy le va muy bien porque tuvo esa perseverancia y esa preparación por sobre todas las cosas, ¿verdad? Que nosotros, yo creo que el éxito ocurre cuando la preparación se encuentra con la oportunidad, ¿verdad? Eso fue lo que ocurrió con él. La verdad que estamos muy contentos con su rendimiento. Es un arquero que por sobre todas las cosas se preparó para tener la oportunidad que está teniendo y aprovechar, ¿verdad? Profesor Germán Tilner para Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. Lo vimos a Rodrigo Villalba jugando un poco más centralizado hoy por momentos. Por supuesto que en grandes pasajes del partido jugó en su puesto abierto. Esa es una libertad que usted le dio, una indicación, porque lo vimos, por ejemplo, picando del medio para afuera, no como habitualmente lo hace. Y lo otro, y que se entienda bien, con esta goleada, yo lo noté personalmente a usted muy nervioso al finalizar el partido y posteriormente la conferencia de prensa, principalmente por los improperios que usted recibió, al igual que sus dirigidos, al finalizar el partido pasado. ¿Usted considera que con la goleada de hoy ante un buen rival como Nacional cerró la boca de muchos de sus críticos, les tapó la boca de muchos de sus críticos que son mismos hinchas liberteños? No es por eso que estaba ofuscado. Yo estaba ofuscado por el terreno de juego en el que jugamos y que se entienda, por favor, de una vez por todas, ¿verdad? Yo con el tema del terreno de juego no dije que nosotros le íbamos a ganar a Tacuarí y que jugamos en una cancha más linda, ¿verdad? Yo lo que dije fue que nos gustaría que nuestro rival de turno juegue también en la misma condición que jugamos nosotros. Capaz gana, capaz empata, capaz pierde, ¿verdad? Eso, el resultado deportivo estaba por encima de eso. Yo más bien estaba ofuscado por eso, no por el público ni nada, y la verdad que mi trabajo se basa en que los jugadores puedan estar bien, que los jugadores puedan, nosotros ser herramientas para que los jugadores puedan tener mejores rendimientos. Yo me he dado cuenta de que por ahí sí, hablando más con los chicos, fueron levantando un poquito más el nivel. Nosotros, yo creo que sí es injusto, para mí es injusto con ellos, con los jugadores, el hecho de que digan que no jugamos bien, porque la verdad que todos los partidos nosotros jugamos de la misma manera. Hay rivales que se cierran mejor, hay rivales que por ahí no tuvieron una buena noche, hay partidos que
que siempre fueron difíciles y que después se fueron abriendo a la larga. Hubieron partidos donde abrimos el resultado temprano y otros que tardamos más, y al tardar más hace que por ahí todos estemos mucho más ansiosos, que por ahí cometamos errores, pero la manera de jugar nuestra siempre es al juego de oposición, a comportarnos ofensivamente en campo contrario, a proponer desde el juego combinativo de atrás hacia adelante el poder tener situaciones de gol que nos permitan construir una eficacia también. Como decía también en la conferencia del partido anterior, fuimos más eficaces al comienzo del torneo y hoy no tanto, pero al final tenemos hoy 2 partidos donde hicimos 9 goles, ¿verdad? No sé si respondo toda la... Sí, se mete a diferencia de otros partidos, por ejemplo. Se mete al medio, que está jugando por izquierda, pierna cambiada, eso también le da ciertas facilidades de él poder acomodarse hacia adentro. Había hecho un gol así contra Sudamérica en cancha de Sol, en Villa Lisa, sí, y bueno, ante ese análisis también vimos nosotros que él se siente más cómodo por ese lado y se asocia muy bien con Matías que va pasando cuando él se mete al medio. Profe, quiero hacerle la siguiente pregunta con el debido respeto que usted se merece. El hincha es muy pasional, usted entiende eso, y me imagino también que mira las redes sociales, pero para mí particularmente las redes sociales no son parámetros. Hablo post partido cuando uno recurre a los aficionados y dice Ariel Galeano no está preparado para dirigir a Libertad. Yo particularmente no coincido con eso, porque por algo usted llegó hasta aquí. ¿Tiene algún mensaje para ese tipo de improperios que suelen soltar los hinchas? Que es muy joven, que no está preparado, que Libertad le queda grande. Y la verdad que no trato de no pensar en eso, ¿verdad? Yo no veo la verdad